tremendo live tuvimos ahorita con Juan Rivera, compadre, ¿yo? Tremendo live tuvimos ahorita con Juan Rivera. Los que lo pudieron ver, fue tremendo el live. Tremendo. La verdad que otro nivel. Bueno, otro nivel también de persona Juan, mi hermano, un caballete. De verdad. Ahorita vamos a tener un live un poco más de historia, que a mí me encanta, para los que no saben. A mí me encanta la historia, yo soy fanático, enfermo de la historia. Y vamos a tener, ya se conectó Toñito, vamos a tener nada más y nada menos que hablar de historia. Que aprender de la gran historia y la rica historia que tiene la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ajá, Toñito. Ajá, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, terminando me conecté un poquito tarde porque tenía un live ahorita con Juan Rivera, ¿ok? Y bueno, tú sabes, tú conoces a Juan, es un caballete, pero es mi amigo personal y nos extendimos. Eso es lo importante, y además que hay mucho tiempo en esta época. Sí, exactamente. Pero normalmente siempre los live que yo hago son de 2 horas porque, bueno, hablamos de toda la carrera del pelotero, o en su efecto cuando la entrevista que hice con Carlito y con Fernando Arriaza hablamos bastante de la carrera de ellos y de pelota en común. Pero hoy tenemos un programa especial porque hoy tenemos a Toñito Soler. Algunas personas no conocen a Toñito Soler. Yo voy a explicar antes quién es Toñito Soler. Toñito Soler es comentarista de las Águilas, es historiador, no solamente de las Águilas del Zulia, sino de algo que mucha gente desconoce. E incluso yo escudriñando también desconozco muchas cosas, y hoy voy a aprender bastante contigo. Esta la iba a ser de aprendizaje para mí bastante, ¿verdad? Porque tú eres uno de los grandes historiadores de aquella Liga Occidental, ¿okay? Que tiene mucha historia, pero que muchos de nosotros, como no la vimos y desconocemos, hay poco documentación sobre la Liga Occidental, pero es apasionante porque pasaron grandes jugadores. De hecho, creo que es Russell Rack, ¿no? Quien tiene 4 jonrones en un partido. Sí, Russell Rack pegó 4 jonrones en un juego. Es correcto. Es el único que lo ha hecho en Venezuela. Sí. Pero fíjate una cosa, vamos a hacerlo por partes. Ok. Béisbol en el Zulia comienza oficialmente en 1912, de la mano de William H. Phelps, el mismo que fundó Radio Caracas Televisión. En ese entonces él estaba en Maracaibo trabajando como representante de la General Motors y también de las máquinas de escribir, de una máquina de escribir. Era el representante de ventas para Venezuela y estaba ubicado en Maracaibo y ya estaba comenzando la explotación petrolera. Él en 1912 organiza un campeonato, o las primeras exhibiciones de béisbol. Ya en 1913 hace el primer campeonato con 3 equipos. Y desde ese entonces la actividad beisbolística en el Zulia se hizo de manera ininterrumpida. Hay historiadores que hablan de que había sido anteriormente Juan Besón el que había introducido el béisbol, pero a Luis Verde, que es el gran historiador de la pelota zuliana, los hermanos de Besón le ratificaron que no. Y si hubiesen las pruebas de que sí fue Besón o no, lo importante es que desde 1912, desde ese entonces el béisbol en el Zulia no se interrumpió más. Por supuesto, hubo sus lapsos que no hubo campeonato, como cuando hubo la gripe española, pero desde 1912 hasta la fecha de hoy en el Zulia hay continuidad beisbolística, con campeonatos profesionales, campeonatos de primera categoría, aficionados y por supuesto todo el crecimiento que tuvo la pelota. Con relación a la Liga Occidental, es allí donde hay un error que he visto muy marcado en los últimos tiempos, sobre todo aquellos jóvenes como tú que se quieren dedicar a resaltar a través de la tecnología lo que son las imágenes, rescatar todos esos recuerdos venezolanos, que confunden la Liga Occidental con esa pelota que se fundó en 1912. Y eso no es así. La Liga Occidental surge a raíz de la eliminación o de que sacaron a Pastora y a Gavilanes de la Liga de Béisbol Profesional. Porque hasta el año 53, el campeonato que se jugaba en el Zulia era en una época que se podía decir como la Liga de Verano. Era contemporáneo con el béisbol de Grande Liga. Por eso los importados, en su mayoría cubanos, dominicanos, puertorriqueños, que jugaban en el Zulia, posteriormente jugaban en Caracas, que era la Liga Central, y se jugaba desde la época actual, pues octubre hasta diciembre. Para el año 53,
el comisionado de deporte del general Marcos Pérez Jiménez reunió a los equipos, a la liga, y planteó hacer un campeonato con la participación de los mejores equipos del sur, Pastores y Gavilán, y los mejores equipos del centro, que eran Caracas y Magallanes. La gente del Vargas y el de Venezuela se sintieron muy molestos, pero como ya los equipos venían acarreando pérdidas económicas, aceptaron esa medida y por lo tanto así hicieron el mejor campeonato para muchos que ha habido en la historia de la pelota venezolana, el 53-54, que se llamó campeonato rotatorio. Eso te iba a preguntar, ese es el famoso campeonato rotatorio. Correcto, en ese campeonato rotatorio debuta Luis Aparicio con Gavilanes, 18... 53-54 fue ese año, ¿no? 53, correcto. Y el campeón es Pastora, convirtiéndose en el primer equipo zuliano en ir a una serie del Caribe. En esa serie del Caribe, entre otras cosas, se le ganó por primera vez a Cuba. Una anécdota interesante fue que expulsaron a Jorge Miquelena de un partido, siendo el bad boy, porque le sacó la madre a los valles, de los países sabía español y cosas así. Pero después de ese 53-54, ya no hay liga zuliana en la época de verano. Te iba a preguntar, antes que continúe, te iba a preguntar algo importante. Estamos hablando de que se jugaba en aquel momento, se jugaba en el Olímpico de Maracaibo. Bueno, hubo ciertas pasantías. Primero, cuando en 1912 comenzaron un terreno por Bellavista. Después hicieron el famoso Estadio del Lago. Estaba en La Ciega, por donde hoy está el puerto de la ciudad de Maracaibo. Y de ese Estadio del Lago, ya para 1945, gracias al proyecto de William Lynn, un trabajador petrolero que se hizo cargo de la Asociación Atlética del Zulia, y con la colaboración de Alejandro Borges, por eso este estadio posteriormente se llamó Alejandro Borges, el Estadio Olímpico, que era el primero de un proyecto que iba a dotar a la ciudad de instalaciones deportivas olímpicas. O sea, no solamente el estadio de béisbol, se iba a hacer otras instalaciones que no se hicieron. Y por eso ya para el 45 se inaugura el Estadio Olímpico, hoy Alejandro Borges, con una serie Pastora Gavilanes, donde participó lo más granado de la pelota profesional en Venezuela y en el Caribe. Y después, finalizada esa serie, vinieron las Estrellas Negras, con Jackie Robinson, con Campanella, con Sánchez Pey, con toda esa serie de estrellas, y eso fue antes de que se produjera el debut de Jackie Robinson en las Grandes Ligas. De que estamos hablando, ¿esa serie fue en qué año? 45. 45, antes de la primera temporada de béisbol profesional, que después Roy Campanella juega. Bueno, algunos jugaron en la liga, en el 46. Sí, claro. Muchas de esas estrellas negras que vinieron en el 45, jugaron en Caracas, jugaron en Maracaibo, se quedaron como importados para lo que fue la primera temporada de la liga, que fue empezando el año 46. Ese año la liga empezó en enero, con el campeonato. Correcto. De Venezuela. Ya después de esa temporada sí, fue el 46-47, pero en ese momento fue solamente año 46, ese primer campeonato. Es así. Luego viene la evolución. La liga, por un lado está, en ese momento, la Liga Venezolana a nivel profesional, a partir del 46, donde juegan Vargas, Venezuela, Caracas y Magallanes. Sí, Magallanes. Era la Liga Central, que se denominaba. Era la Liga Central. Y por otro lado, estaba, no sé si se llamaba de igual forma, pero en Zulia se jugaba pelota y existían equipos. Sí, ¿Cómo era eso, Toñito? ¿Cómo veían? Tuvo una denominación como tal, al final de la Liga Zuliana, pero nunca tuvo ese epíteto de Liga Zuliana de béisbol profesional, porque en muchos casos era considerada también como de primera categoría, porque, y es importante hacer notar, y eso siempre lo destacaba don Luis Verde, que la pelota zuliana, ya desde los años 30 para acá, era una pelota donde los jugadores cobraban dinero, jugaban por porcentaje. No era que tuvieran un sueldo, pero sí jugaban por porcentaje. Y ¿de acuerdo a la asistencia? Sí, porcentaje de la taquilla del estadio. Okay. Por supuesto, Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, tenía doble porcentaje. Okay. Que era la estrella. El caballo. Sí. Entonces, cuando se hizo la selección famosa de 1941, que ganó el campeonato mundial en La Habana, ya muchos de esos peloteros, la mayoría fueron zulianos, estaban fogueados en la pelota que se jugaba en el Zulia. No tenían
ese calificativo de profesionales, pero sí estaban muy fogueados. Y eso fue clave para que Venezuela pudiese ganarle a Cuba en Cuba y obtener el primer campeonato mundial. Correcto. Y de allí, bueno, lo que habíamos hablado, llega el inicio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, se jugaba pelota en el Zulia, y es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se veía en Maracaibo, en el Zulia, cómo se ve, en el occidente? No sé si solamente se jugaba pelota en ese momento, porque sé que también en Carora se jugaba pelota, y te quería preguntar si en algún momento, como estaban tan cerca, ¿ok? Se jugaba pelota en Carora, se jugaba pelota en el estado Lara, y se jugaba pelota en el Zulia, si en algún momento esas dos ligas compaginaron, jugaron juntas. ¿Cómo fue ese proceso? En esos años no recuerdo que hayan fusionado o que hayan ido a jugar allá. Sí, ya cuando la Liga Occidental, porque ese fue un proceso que vamos a explicarlo cuando lleguemos a ese momento, donde se delimitó el país en Occidente y Centro Oriente. Entonces en esa delimitación el estado Lara correspondía a la parte occidental, por eso es que Cardenales de Lara se primero a la Liga Occidental que a la Liga Venezolana o a la Liga Central en ese momento. Es correcto. Pero como te decía, en esos años, hasta el 53-54, las dos ligas no coincidían, y por eso podría pasar a lo que pasa en México, que los peloteros mexicanos juegan en la Liga Mexicana de Verano y después pasan a la Liga Mexicana del Pacífico. Claro, hay una situación en México que en la Liga Mexicana de Verano hay 16 y en la del Pacífico hay 10, entonces por supuesto no caben todos. Además es un béisbol organizado y por eso hay otras ligas paralelas, que es la que juega la serie interamericana. En fin, hay mucho béisbol paralelo en México que uno no tiene el seguimiento porque no tiene el nivel ni la importancia de las otras ligas. Pero por eso era que Maracaibo y Caracas compartían los importados. Los importados se quedaban y jugadores como Vidal López, como el Patón Carrasquel y todo, estuvieron en las dos ligas. Y correcto. Por ejemplo, en el año 48 vino a jugar en la pelota zuliana Luis Rodríguez Hall, toda una gran figura del béisbol en el Caribe puertorriqueño que jugó en las grandes ligas. Eso producto de cuando los hermanos Pasquel se llevaron a varios peloteros grandes ligas a jugar en la Liga Mexicana ofreciéndole más dinero, incluyendo al Patón Carrasquel. Y eso significó que lo suspendieran del béisbol de Estados Unidos. En México no pudieron seguirle pagando y entonces ellos comenzaron a jugar en otros países, y esa fue la oportunidad de ver a Luis Rodríguez Olmo jugando en Maracaibo, que fue toda una atracción. Te quiero preguntar algo, porque yo tengo algunos libros de documentación que en algún momento adquirí porque el señor Domingo Álvarez muy generosamente me obsequió cuando era secretario general de la liga. ¿Okay? No los adquiriste, te los regalaron. Bueno, me los regalaron, pues, por eso te digo, pero muy generosamente me obsequió. Y recuerdo haber leído, o sea, tenemos, yo creo que en esta historia tenemos un problema, es que tenemos mucha documentación acerca de los inicios de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero tenemos muy pocos libros o documentación sobre los inicios del béisbol en Zulia y sobre la Liga Occidental. Te quiero preguntar el porqué de eso, por eso que te pregunto cómo lo veían en el Zulia, porque se habla de Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero el Zulia tenía su liga también y prácticamente también era profesional porque los peloteros también cobraban, ¿ok? Y se jugaba también pelota y se contrataban importados, llegaron grandes importados, incluso en esa gira de las ligas negras a Venezuela, muchos de ellos también se quedaron a jugar en el Zulia. Entonces te pregunto por qué se tuvo más difusión con el inicio de la Liga de Béisbol Profesional venezolano y no tenía esa gran difusión la liga en el Zulia. Quizás porque los zulianos eran más, como te digo, eran más centrados en su localidad, más cerrados, pero la liga por supuesto que tuvo una difusión y se conocía en todo el ámbito beisbolero del Caribe la importancia de la liga zuliana. Porque como te decía, eran una liga de verano y una liga de invierno, hasta que se fusionan en el campeonato 53-54. Correcto. Ya allí, cuando se fusionan, temporada 53-54, para el año siguiente, Pastor y Gavilanes, porque siempre ellos eran acompañados por otros equipos, Centauro, Espadón, Cabimas, pero
ante el arrastre que tenían, además para una sola plaza tener una liga, siempre terminaban esos empresarios con las tablas en la cabeza. Incluso perdían dinero los de Pastor y Gavilanes también. Pero lo hacían ¿Y Rapiños? por pasión. Rapiño ya surge en la Liga Occidental. O sea, ¿cómo inicia la Liga Occidental? La Liga Occidental, cuando Pastor y Gavilanes no son invitados para el torneo 54-55 de la Liga Central, que regresa el Venezuela y regresa el Vargas, pero ya no como Vargas, sino como Santa Marta. Santa Marta. Franquicia. Y después como Pampero, ¿no? No, esa franquicia de Santa Marta posteriormente se convirtió en Industriales de Valencia, Llaneros de Acarigua y finalizó siendo Águilas del Sur. Es correcto. Y de eso te voy a preguntar más adelante. El Pampero fue Venezuela. Fue Venezuela. Y Tiburones de la Guaira. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. O sea, esa es la relación cronológica de la franquicia de La Guaira. Venezuela, Pampero, Tiburones. Venezuela, Pampero, Tiburones. Es mucho más corta que la de las Águilas del Zulia. Ese hilo de franquicia. Vargas, Santa Marta, que fue un año, Industriales de Valencia, Llaneros de Acarigua y Águilas del Sur. Okay. Ahora, antes de llegar a las Águilas... A las 54-55 no invitaron a Pastor y Gavilanes. Es correcto. Y Pastor y Gavilanes se estaban preparando para jugar en esa época de invierno. ¿Qué surgió? Que los directivos zulianos, como había sido reconocido Pastor y Gavilanes por el béisbol organizado para el campeonato rotatorio, que fue uno de los grandes méritos de ese campeonato, por primera vez la pelota venezolana era reconocida por el béisbol organizado. Por eso en ese 53-54 vinieron importados de Cleveland, de los Medias Blancas, de San Luis y de los Rojos de Cincinnati. Y de allí vinieron los managers y por eso hubo tantas estrellas en ese torneo rotatorio. Como ya Pastor y Gavilanes estaban reconocidos por el béisbol organizado, al no ser tomados en cuenta para la Liga Central, surgió entonces la idea de hacer su propia liga. Y se llama Liga Occidental porque tuvo que intervenir el comisionado de béisbol de ligas menores. Y entonces agarró el mapa de Venezuela y trazó la división. ¿Cómo fue la división? Entre Occidente hasta todo lo que era Zulia, Falcón, Táchira, los Estados Andinos y hasta Lara era territorio de Liga Occidental. Es correcto. Y la Liga Central correspondía a toda la parte del centro después del estado Lara para allá y hacia el oriente. Caracas, Magallanes y todos los equipos que jugaban en esa parte, que prácticamente casi todos jugaban en Caracas, por cierto. Y claro, y hasta el mismo Orientales que tuvo tiempo también jugando en Barcelona, pero básicamente... Oriente y Orientales. Oriente y Orientales, ambos. Sí, que fue cuando Magallanes desapareció. Es correcto. O sea que yo quiero, ahorita quiero que hablemos de eso un poco, porque fíjate que, ¿te recuerdas la investigación que hace? Antes de eso voy a darle saludos a mi hermano Luis Enrique Sequera, que está conectado por aquí y nos está enviando algunos textos. Un abrazo, ¿verdad, Luis Enrique? Ese es amigo mío. No, ese es un caballete. Y también está conectado por aquí Eduardo Charallave Río, que también es mi hermano, que lo voy a entrevistar el día domingo. Un abrazo para Charallave. Saludos. Te iba a preguntar, Toñito. Mira, fíjate que en estos días un fanático me escribía, ¿no? Pero bueno, que el Caracas tiene 17 títulos, no 20. Entonces, la investigación de Javier, y no dudo de su investigación, habla de ese hilo conductual entre las franquicias de el Cervecería Caracas y de los Leones del Caracas, que es la misma franquicia vendida, pero simplemente se le cambia el nombre o la denominación. De aquí le cambiaron el nombre, no el apellido. Sí, ajá, es correcto, el nombre, no el apellido. Los dos son de Caracas. Ok. Pero entonces pasa otra cosa muy curiosa, porque, la investigación que hace incluso Javier demuestra que incluso esa venta simplemente fue la venta entre propietarios, pero que la franquicia es la misma. Ahora. Sí, fíjate que el mismo estilo del uniforme. Es correcto, sí. Todo. Eran las mismas bases de peloteros, así que, claro, es una cuestión de crear como una especie de la rivalidad y que los magallaneros una seca, pero a la final sí hay continuidad. Y también hasta un nivel publicitario, porque era el gran equipo de Caracas, ¿no? Desde el Cervecería, que era el gran equipo de Caracas, pasas a Leones del Caracas, pero sigue siendo el mismo gran equipo de Caracas, pero con otro nombre. Por supuesto, también...
Y es que a la final, el Cervecería viene del Royal Criollo. Es correcto, exactamente. El Criollo no jugó en la Liga Venezolana, jugó en la categoría. Pero era la base que le dio el eje al Cervecería Caracas. Es correcto, exactamente. Ahora bien, en esto ya me preguntaba un fanático. Yo tengo mi propia respuesta ante eso, pero igual yo quiero que Toñito Soler me dé su propia apreciación sobre eso. El fanático me decía, bueno, pero es que las Águilas del Zulia también viene siendo la misma franquicia que era Industriales de Valencia. Y estamos hablando que ese Industriales de Valencia fue bastante exitoso, ¿ok? Ganó 5 o 6 títulos, corrígeme, que ahorita... ¿Qué fueron 5? 6. 5 o 6, porque hay que sumar también el del Vargas. Ah, bueno, claro, uno, exacto. Pero el Vargas gana 2 títulos. El Vargas gana 2 porque gana las 2 primeras campañas. Primeras ediciones de la... Es correcto. Entonces, si le sumamos la del Vargas, son 7. 2 del Vargas, 5 de Industriales de Valencia. ¿Okay? De hecho, con Industriales es el primer tricampeón, aunque no en temporadas consecutivas, porque estará suspendida el 59-60. Son 13. Exactamente. Y luego esa misma franquicia, pero con otro nombre y mudada, llega al Zulia con el nombre y el calificativo de Águilas del Zulia. Entonces, antes de entrar en materia fuerte con el tema Águilas del Zulia, yo quiero que me respondas algo. ¿Cuál es la gran diferencia entre ese hilo conductual de Cervecería y Leones y este hilo conductual en la historia entre Vargas, Industriales de Valencia, Llaneros y Acarigua y Águilas del Zulia? ¿Cuál es el hilo conductual? ¿Por qué es diferente entre uno y otro? Primero, a la final es la misma franquicia. Pero correcto, son diferentes porque no tienen el mismo génesis, no tienen la misma ciudad. Por lo tanto, no tienen el mismo nombre ni el mismo apellido. Ahorita hablábamos del Caracas, de Cervecería Caracas, pasó a Leones del Caracas y se mantuvo con la misma base de pelotero. El Vargas, cuando pasó a Santa Marta, quizás ya no tenía la misma base de pelotero porque desaparecieron un año cuando el campeonato rotatorio. Y después cuando se convierte en Industriales de Valencia ya era otra llamada que fue muy buena, al punto de que dominó la liga. Un tremendo equipo tuvieron los Pericos de Valencia. Y cuando ya este equipo llega a Llaneros de Acarigua, todavía tenía peloteros valiosos, pero ya no tanto. La liga siempre tuvo ejecutivos muy adelantados en su tiempo, muy vivos, y en ese aspecto fueron buscando los mejores peloteros de esa franquicia, y unos fueron al Caracas, otros fueron al Magallanes, y por eso cuando pasa de Llaneros a Águila, los mejores peloteros que habían eran Gustavo Espósito, que hizo una carrera con Águila, y Osvaldo Blanco. También Juan Quiroz, que fue uno de los puntales en los primeros años. Pero cuando el equipo llega a Maracaibo, y aquella base, Torito Acosta, que también fue una estrella, estuvo entre los que llegaron de Llaneros a Águila. Pero el equipo Águilas nunca tuvo una base de nativos importante hasta después de los años 80, cuando se concretó la firma del mejor importado de esa historia, Rubén Amaro Mora, y él conjuntamente con los hermanos Ruperto Machado y Luis Rodolfo Machado, a raíz del Viernes Negro, comenzaron a firmar peloteros venezolanos, sobre todo zulianos, y ahí fue que llegó la gran camada de peloteros que le dio los triunfos. Es correcto. Exactamente. 2 y 9-2, 9-3. Pero aún así, Zulia siempre ha sido, Zulia como estado, ha sido un gran proveedor de peloteros importantes para el país. Siempre lo ha sido. Siempre. Pero Águilas nunca fue un equipo con una base de nativos importante hasta esos años. ¿Por qué tú crees? Pudiera decirse que el mejor pelotero que llegó a las Águilas en esos años fue cuando cambiaron a Marcano Trigo. Porque un pelotero de mayor jerarquía entre los venezolanos que vistió el uniforme zuliano desde que se efectuó ese cambio de 4 peloteros por 1, que siempre es muy recordado porque Jesús Alfaro se convirtió en una superestrella en la liga. Con los sí, exactamente. Trillo no jugó tanto, pero Trillo correcto, le dio jerarquía al uniforme de Águila. Correcto. Y ojo, en medio de eso vendrá ahorita, ya tendremos tiempo para hablar del primer título de las Águilas y la Serie del Caribe. Pero yo quiero resaltar este punto porque es que siempre hay una confusión, porque siempre hay los debates, ¿por qué el Caracas tiene esos 3 títulos más? ¿Por qué a las Águilas no le contabilizamos los 5 títulos de Industriales de Valencia si es la misma franquicia? Incluso el Magallanes, que cuando pierde la franquicia, cuando el doctor Carlos Lavó pierde la franquicia,
a la final, ¿de qué sirve que te lo contabilicen o no? Si a la final Sí, exactamente. Es el próximo campeonato. No, es así, pero siempre en este tema de la historia es apasionante aclarar del porqué de los hilos conductuales entre cada una de las franquicias y por qué se toma en consideración unos y otros no. Eso es lo apasionante de la historia. Pues, por ejemplo, si hacemos un equipo ideal, tú y yo no vamos a estar de acuerdo. Eso es completamente seguro. Y si eso lo llevamos somos dos, a 4, a 6, a 8 es peor. Y igual. cada quien se siente con derecho, y por supuesto que lo tiene, a emitir su opinión. Pero por eso es que yo no hago equipos ideales porque no me gusta. Yo no lo hago nunca. A veces que generan tanta polémica que es preferible no hacerlo. No, yo por eso mismo. Y lo hablaba con Fernando Arreaza hace unos días. Pues siempre, hoy día están por todo este tema del tiempo libre que tienen las personas, están con el tema de los equipos históricos. A mí me parece, la verdad, a mí me parece algo mezquino reducir la historia de un equipo en particular, ya sea el que sea, Caracas, Zulia, Magallanes, Tigres, el que sea, porque tiene una gran cantidad de peloteros, tanto criollos como importados, que han pasado y le han dado tanto a la divisa, que reducirlo a un puñado de 9, 10 o 11 peloteros me parece a veces hasta algo mezquino. Y por ejemplo, en la historia de la concluyó el martes, Major League Baseball hizo una simulación con los equipos soñados de cada una de las 30 franquicias. Más todo porque para hacer la eliminación que hizo tenía que tener 32 equipos. Y de estos 32 de los que agregó, yo me quedo con el de peloteros de 25 años y menos. Es correcto. Tremendo equipo. Porque sencillamente ganaron los Yankees una serie mundial en 7 juegos hipotéticas, los Rojos de Cincinnati. O como las grandes franquicias que fueron haciendo, pero sencillamente es tanta la historia y tantos los peloteros que pasaron por los Yankees, que pasaron por Cincinnati, que se supone que con esos parámetros que utilizaron, ellos tenían que ser los protagonistas. Pero correcto. Si nos vamos a futuro, si nos vamos, por ejemplo, a que fuéramos a hacer un equipo de fantasy, hoy en día, ese equipo de 25 años y menos es carísimo, no hay dinero para pagarlo en ninguna liga de fantasía. En ninguna liga. Bueno, por eso que te digo que dentro de la historia, yo, normalmente la gente lo sabe, yo soy muy fiel seguidor y toda la vida he sido fiel seguidor del Magallanes, pero cuando me empecé a empapar de la historia de nuestra liga, empecé a leer, empezó a parecerme súper apasionado, y sobre todo, en estos días tenía que mandar un saludo para ellos, porque tengo dos personas que son un padre que me dio la vida y un hermano que me dio la vida, que son muy fanáticos de las Águilas del Zulia, y saben mucho de pelota y saben mucho de historia, y la verdad es que para mí empezó a ser muy apasionante la historia de las Águilas del Zulia, porque empecé a escucharlos de ellos, de su boca, y empecé a debatir con ellos y a aportar. Entonces yo digo, yo tengo que invitar a Toñito más que hablar con él, para que voy a aportar con él, pero yo creo que el gran protagonista de la historia por todo lo que yo te admiro particularmente, y tú lo sabes, porque bueno, eres una de las personas más preparadas en este medio, que tiene conocimiento no solamente de las Águilas, sino de la Liga Occidental, del béisbol en el Zulia y de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y por eso hoy día te quiero preguntar, nace las Águilas en 1969, o sea, bueno, ya como franquicia dentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero las Águilas nacen ese año realmente, o ya las Águilas del Zulia jugaban en la Liga Occidental con ese mismo nombre. No, Águilas nunca existió como equipo en la Liga Occidental. En la Liga Occidental, es importante volver atrás antes de caer en la historia de Águilas. Los equipos principales eran Pastora, Gavilanes, pero cuando sucedió esa fusión de que no invitan a Pastora y Gavilanes para el siguiente torneo de la pelota profesional venezolana, Luis Aparicio, hoy el Salón de la Fama, firmó un contrato con los Leones del Caracas y jugó la temporada 54-55 con los Leones del Caracas. Eso generó ciertas diferencias entre los hermanos Aparicio, y por eso al año siguiente reaparece Luis Aparicio, o debuta en la Liga Occidental, pero ya no con Gavilanes, sino con un nuevo equipo que fue Rapiños. Y Rapiños, desde ese momento, desde la 55-56, fue el gran equipo de la Liga Occidental. Gavilanes incluso hubo torneos que desapareció, que no salió, porque no tenía la estrella que era Luis Aparicio. Y entonces Rapiños con Pastora fueron los grandes animadores.
surgió Cabima, otros momentos estuvo Centauro, siempre se las ingeniaba para que hubiese 4 equipos, pero el fuerte era Rapiño y Pastora. Hubo momentos que era Rapiño, Pastora, Gavilanes y Cabimas. Ya cuando los inversionistas, como se le llamaba en ese entonces, no pudieron sostener esos equipos, entonces Antonio Herrera Gutiérrez introdujo a los Cardenales de Lara, porque como te dije anteriormente que la geografía, el estado Lara sí estaba formando parte del occidente, allí surgen los Cardenales, y los Cardenales sí jugaron en la Liga Occidental antes de jugar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Estamos hablando... Pero Águilas no jugó Liga Occidental. Es correcto, pero estamos hablando, Toñito, cuando hablamos de Cardenales de Lara, que juegan en la Liga Occidental, estamos hablando del año 62-63, porque cuando... el último campeonato. Y estaba, o sea, entonces, 64-65. 62-63. Ok, porque luego la expansión es, la primera expansión con Tigres y Cardenales para la temporada 64-65. 65-66. 65-66, correcto. Mira, te está mandando aquí, fíjate lo que te escribe, honrado también, Fernando Arriaza, con el respeto y la admiración para Toñito Soler, y bueno, de verdad que un abrazo para Fernando. Agradecido, siempre hemos admirado el trabajo de Fernando. No, eso es otra cosa. A ver, entonces luego, Cardenales en la Liga Occidental, las Águilas nunca aparecieron por la Liga Occidental. No, de hecho, hubo 8 años sin pelota profesional en el sur. En esos 8 años, Padrón Panza, que se puso, fue el más vivo de los dueños de la pelota central, y adquirió a Luis Aparicio y a Ángel Bravo. Porque Luis Aparicio le dijo que él firmaba con Tiburones y firmaba a Ángel Bravo. Y fueron 2 peloteros claves para el funcionamiento de los Tiburones de La Guaira. De hecho, hay una historia muy bien resaltada en el libro de los Tiburones de La Guaira, que es escrito por Javier Figueroa, por Javier y Carlos Figueroa Ruiz. Bastante bueno ese libro. Y allí se refleja cómo Padrón Panza se le adelantó a Carlos Tobar Oracho, que lo fue a firmar para Orientales. Y por eso Luis Aparicio termina con Tiburones. Y entonces, como los Tiburones tenían Aparicio, los días de la Chinita se jugaba en Maracaibo un juego de la Liga Central entre los Tiburones y otro equipo. Okay. Cuando ya no había Liga Occidental. Ya para cuando los Industriales de Valencia comienzan con los problemas económicos, en ese año 68, ya un grupo de inversionistas zulianos, encabezado por Rodolfo Machado Borges, quisieron comprar esa franquicia, traerla directamente de Valencia para acá, para el Zulia. Para Orlando no creo, para Maracaibo sí. Esa es la costumbre. Claro. Entonces, pero surgió entonces el grupo de Acarigua, y los propietarios de los equipos pensaban que era más económico ir y venir a Acarigua que ir y venir a Maracaibo. Correcto. Y por eso es que entonces el primer año, o un solo año, de los Llaneros de Acarigua en el estado portugués. Pero fue una temporada prácticamente de transición para llegar al Zulia, porque creo que ese primer año, según lo que he leído, no fue rentable ese año en Acarigua, para la divisa. Las pérdidas, es que hasta en los primeros años de Águila las pérdidas económicas fueron grandes. Por eso, de un gran grupo de accionistas, el mismo se fue reduciendo. Porque entonces Rodolfo Machado fue asumiendo la parte de cada uno de ellos hasta convertirse en el mayoritario, aparte de que él fue el padre de la idea. Correcto. ¿Y cómo surge el nombre de Águila? En uno de esos juegos, entre los Tiburones y otro equipo, el párroco José Ríos, tomándose una cerveza Zulia, la cual tiene el logo de un águila, sí. se inspiró en esa idea, porque si le colocaban Rapiño, los fanáticos del Pastora y de Gavilanes se iban a molestar. Si le colocaban Gavilanes, no iban a captar a los fanáticos del Pastora. Correcto. Entonces, como la cerveza Zulia tiene un águila en su logo, todavía ahora que fue rescatada lo sigue teniendo. El Palacio de Gobierno del Estado Zulia tiene unas águilas en la parte de arriba. Él se le ocurrió el nombre de que fuera al nuevo equipo le colocaran Águilas del Zulia. Y así quedó bautizado como Águilas del Zulia. Y de ahí en adelante comienza ya la historia, llega la 69-70, ¿no?
que es el primer año de las Águilas del Zulia en Maracaibo. Sí, desde la 69-70 fue la primera temporada de Águilas. Águilas del Zulia. Bueno, esa primera temporada, yo diría incluso que esa llegada de Águilas a Maracaibo fue lo que terminó de consolidar a la liga como liga venezolana de béisbol profesional. De todo el país. Recuérdate que en esos años 70, donde había tanta bonanza económica, a lo mejor hubiese salido 2 o 3 que hubiesen querido reactivar la Liga Occidental, si no hubiesen aceptado a las Águilas. Incluso, y esa temporada de 69-70 coincide, digo coincide porque es una coincidencia, con la segunda etapa de la Serie del Caribe, a partir del año 70 en adelante. Sí, claro, ahí en esa temporada comenzó la Serie del Caribe. De hecho, Magallanes se acababa de mudar a Valencia, pues Magallanes se muda a Valencia en esa temporada. Queda también. Y es el representante venezolano y por supuesto que ese es su primera serie. Me está preguntando que si este es mi Instagram, este es de mi hija. No. Estoy utilizando la tabla para mejor. Sí. Sí, porque tiene la cámara dañada, me dijo Toñito. Sí. La cámara de bueno. tiene una J, que es un seguidor, dice, Industriales Llaneros Águilas, sí, exactamente, ese es un hilo conductual y un poquito más atrás tenemos que irnos también. Vargas, Santa Marta, Industriales Llaneros. Correcto, exactamente, sí, no, responde para poder seguirlo, no, el de Soler, ¿no? Ya, exacto, de Soler P, este no es su Instagram. Vayan a empezar a desbandar a seguir. Y el Twitter también. Sí, entonces bueno, Toñito, 69-70. Comienza la historia de las Águilas del Zulia. Cuéntame cómo fueron esos inicios, o sea, cómo empezó las Águilas del Zulia, porque me adelantaste que había muchas pérdidas económicas, ¿ok? Y muchos peloteros zulianos no jugaban con las Águilas del Zulia. Explícame cómo. Eran fichas de los otros equipos. E incluso para que Luis Aparicio pudiese jugar con Águilas, y para que fuera el manager, y lo nombraron junto con salir del equipo, tuvieron que al final llegar a un acuerdo con los Tiburones. Terminaron cediéndole a Osvaldo Blanco. Que fue un cambio bastante desigual, porque Osvaldo Blanco terminó siendo el cuarto bate de los Tiburones. Y Luis Aparicio jugó hasta la temporada 73. Correcto. Pero lo que no recuerdo ahorita, pues no recuerdo la fecha, también se me van a veces las cosas. ¿Recuerdas aquel clásico de la Chinita? Donde Luis Aparicio padre le entrega el guante. Ese fue antes de las Águilas, ¿no? Claro, ya te decía que debutó en la temporada 53-54, fue en campeonato de Victoria. Eso fue en el Estadio Olímpico. En el Estadio Alejandro Borges. Pastora Gavilán. De hecho, la gente en parte dice que estaba predestinado, porque él iba a debutar el 17, porque el señor de Gavilanes tenía muchos problemas. Y él estaba jugando en Carora con el equipo Policía de Carora aficionado. Lo fueron a buscar, lo trajeron para debutar el 17 de noviembre y ese día llovió. Suspendieron el juego y entonces terminó debutando el día 18. Y bueno, y de ahí viene todo este tema mitológico, que se ha convertido en un tema incluso hasta mitológico, el tema de la entrega del guante en el campo corto para Luis Aparicio. De hecho, el bate porque fueron visitantes. Es correcto. El padre fue a batear, le hicieron un primer picheo, que si se quiere fue un picheo desviado, si le fueran a dar boleto intencional, allí se quitó la gorra, saludó al público y le entregó el bate a su hijo. Y allí comenzó la carrera en el profesional de Luis Aparicio. Y bueno, ya sabemos a dónde terminó, en el Salón de la Fama de Cooperstown. Ahora bien, Toñito, ¿cómo es ese comienzo de las Águilas en Maracaibo? Bueno, las Águilas siempre despertaron mucha pasión y el público los apoyó. Lo que pasa es que allá siempre hay el criterio de que con las taquillas un equipo se mantiene, y eso no es cierto. Por muy buenas taquillas que haya, y más con la situación de Maracaibo, que juegan una semana sí, una semana no, al final tienen que colocar las entradas más económicas. Y apartando todos los problemas que existen en la actualidad, es uno de los equipos que tiene más difícil moverse. Y como te decía, en esos primeros años el equipo no tenía una base de nativos importante. Por eso hubo años en la liga en que Caracas y La Guaira jugaban con 5 criollos obligados en play y los demás equipos no. A pesar de que cada uno de los equipos tenía 14 importados, igual tenían 14 importados por temporada. Entonces quizás
esos criollos no se desarrollaban. Y como también existía una pelota aficionado que representaba dinero, porque los peloteros que jugaban en esos equipos, en Caracas, en el Hino, de los sindicatos, y en Maracaibo, en Lotería del Zulia, OPE, en el equipo del OSP, entre otros, entraban a formar, la que antes formaban a parte de la nómina de esas empresas. Y entonces lo que jugaban, y eso les servía para estar cómodos el resto del año, pues. Porque eran parte de la nómina, cobraban mensualmente y era solo por jugar. Entonces eso les restaba que todos esos talentos saltaran a la pelota profesional. Además, pero a pesar de eso, Toñito, siendo un equipo tan joven y de repente con pérdidas en todo este tema, pérdidas económicas por iniciar en una plaza como Maracaibo, como el Zulia, pero es un equipo que en su tercera temporada llega a su primera final. Porque siempre tuvo muy buenas importaciones. Recuerdo incluso que en la temporada... Fíjate que el segundo año tuvo recientemente fallecido Val Johnson. Val Johnson. La triple corona de picheo. Murió hace menos de un mes. Y también hace poco. Estuvo al sur de Mickey Scott, que también fue Mickey Scott. Y la importación siempre fue buena. Por eso llega a la final. Pero... Bueno, y en la final se refuerza. ¿Tú te acuerdas? Cuando ¿Te acuerdas que ese año hubo refuerzo? Sí, creo que Faustino Zavala fue uno de los refuerzos y Bob Darwin. Y Bob Darwin, que venía a dar 19 jonrones con Magallanes. Incluso está la mítica imagen de Vitico Davalillo robándole un jonrón. Es correcto. Esa temporada, ¿cómo? Eso te decía que quizás el equipo que podía haber obtenido el primer título fue el de la campaña que se paró por la huelga de peloteros, que no hubo... La 7374. 7374. Después porque ese equipo se mantuvo la base del anterior, que estaba en primer lugar y estaba dominando la liga. Posiblemente se hubiese dado la misma final entre Caracas y Zulia, porque Caracas ese año también tuvo un gran material importado. Ese año fue el año de Pete Vogel con el Caracas en la 73-74. Que mató la liga y estableció récord de Es correcto. Posiblemente se iba a repetir esa misma final que pierde las Águilas en 6 partidos. No, Toñito, en 6 o en 7, el año anterior. En esa final creo que fue en 5 juegos. 5 juegos. Bueno, si tú me lo dices en 5, te creo 5, pero tú eres la Biblia. Yo tenía la impresión de que había sido en 6. Lo que sí recuerdo, lo que te iba a preguntar, es que cómo causa, o sea, yo imagino que fue un antes y un después también de esa final en el Zulia, porque no era lo mismo tener un equipo en una plaza nueva como las Águilas, pero al llegar a la final, yo imagino que eso debe haber causado un poco de revuelo dentro del fanático zuliano, que poco tiempo, bueno, el equipo llega a la final. Sí, por supuesto, al poco tiempo llegó a la final, fue un equipo competitivo, pero siempre estaban los vaivenes, porque dependía de la importación. Si un año te rendía, si otro año no. Después de ese año se volvió a llegar a una final en la 7-7-7-8. Y en ese año también se pierde con el Caracas en 7 juegos. En 7 juegos, correcto. Entonces, si tú ves el planteamiento de picheo de ese séptimo juego, el favoritismo, así fueras un Club de los Leones, era con Águilas. Águilas tenía a Scott Sanderson. Y por el Caracas abrió de emergencia Pablo Torreal. Que es cierto, y gran jornada, eso termina 5-0. Sí, tenía experiencia como Grande Liga, ya no estaba en plan estelar. Y lanzó juegazo. Partido, y el Caracas se tituló campeón. Blanqueando a las Águilas en ese séptimo juego. Caracas siempre ha sido el némesis de Águilas en postemporada, a excepción de ese juego extra de la 88-89 donde Mike Bailecki los blanqueó en el Universitario. Pero era Mike Bailecki, que para mí es uno de los grandes lanzadores importados en la historia de nuestra liga, por lo que rindió. Scott Sanderson era un tremendo pitcher y después fue tremendo lanzador en Grandes Ligas. Por eso te digo que en ese momento el planteamiento de picheo desde esta perspectiva se veía favorable a Águila. Sí, claro. Y luego vino otra final para las Águilas del Zulia, que era la tercera, que juegan contra el Magallanes en la 7-8-7-9. Ahí se toparon con el brujo Willie Horton. Pues exacto, con el brujo Willie Horton, con sus jugadas extrañas, y con un Rafael Cariel en plan estelar, en plan estelar,
equipo estuvo inspirado todo ese año. Sí. Venía inspirado de la ronda regular. Pero ese año yo recuerdo haber leído muchas cosas sobre esa temporada, que las Águilas tuvieron un gran año, tanto en la temporada regular como en semifinales. O sea, fue un gran Águilas del Zulia que se topó con un Magallanes inspirado, pero que en teoría era una serie muy pareja. O sea, ahí Magallanes no llegaba como favorito. Que entre lo que básicamente faltó en esos momentos para Águilas era que la base de criollo de los equipos que enfrentó era más fogueada. Y siempre en nuestra liga la base de criollos es lo más importante para ganar. Correcto. Ellos son los que contagian los importados, ellos son los que llevan el peso de los equipos. Y en ese entonces no era tan fuerte la nómina de criollos de Águilas, dependía de los importados. Y no es lo mismo, aunque en esas épocas venían peloteros importados de más cartel que los que vienen ahora, encontrarse con la presión de lo que significa uno de nuestros campeonatos ya en esas instancias. Es así, pero la temporada 7-7, 7-8 y 7-8, 7-9 llegan a la final, las pierden, pero es el abreboca a lo que vendría después en la próxima década, porque la próxima década, aunque es una década que en teoría es dominada por los equipos de la capital, con Caracas y La Guaira en plan estelar, La Guaira con la guerrilla y el Caracas con una gran base criolla, las Águilas tienen, incluso, que yo creo que es un gran mérito, de poder ganar 2 títulos en esa década. Primero el del 83-84, que es su primer título, ante Cardenales de Lara, y un Cardenales de Lara que venía de perder 3 finales, 2 años antes venía de perder 3 finales consecutivas ante los Leones del Caracas, y era un equipo quizás más curtido en instancias finales, y luego mucho más adelante, la final que terminan ganándole a los Tigres de Aragua. Pero vamos a hablar un poco primero acerca de esa 83-84, donde se llevan todo. Gran base criolla. Tú decías que esos años 80 fueron claves para la divisa. En esos años 77-78 se produjo el movimiento clave para la consolidación de la franquicia de Águilas del Zulia, que fue la firma de Rubén Amaro Mora. Al ingresar Rubén Amaro a la organización, Águilas del Zulia cambió totalmente, porque de ser una organización que dependía mucho del qué dirán, todo el mundo opinaba, todo el mundo planteaba algo, cada directivo tenía el derecho de expresar su opinión, de votar, de contratar. Llegó Rubén Amaro y llegó un hombre de béisbol, y eso fue lo que les permitió después construir el equipo de Águilas del Zulia. Por eso Gerardo Quintero lo bautizó como el mejor importado en la historia de Águilas del Zulia. Porque el primero llega a la oficina y después llega al terreno, por que la temporada siguiente, 82-83, al equipo lo eliminaron. Y él quiso. Entonces podemos decir que Rubén Amaro Mora es un antes y un después en la historia de las Águilas del Zulia. Totalmente. Entonces ese es el primer paso. Llega Rubén Amaro y comienzan esas Águilas que compiten, llegan 2 finales, y luego el 83-84, en esa transición, ¿recuerdas algunos peloteros que llegan, o criollos o importados que llegan entre la transición de la temporada 79 hasta la temporada 83? ¿Qué recuerdas en esos años? Ya ahí comenzó a firmar más peloteros el equipo. Por ejemplo, ahí llegaron peloteros como Fernando Soto, como Marcos Campos, que fueron firmas originales del equipo para acompañar a lo que venía siendo ya el aporte de Gustavo Espósito, que estaba por retirarse, el mismo aporte de César Suárez, que sustituye a Espósito después de esos años 70 y comienza a ser el criollo fundamental. Todavía estaba Trillo, se firmó a Johnny Paredes, y esos fueron los criollos que, conjuntamente con José Leiva, otra adquisición importante, que le permitieron a Águilas del Zulia armar ese equipo que para mí ha sido el mejor de toda su historia, ese de la temporada 83-84. Un equipo que no le podías dar una brecha porque te hacían tremenda tronera, que aprovechaba todo lo que el contrario le daba, que utilizaba la velocidad como arma fundamental y tenía un gran picheo. Entonces, un equipo que tenía a Roberto Ramos como catcher, a Terry Francón en la primera, a Johnny Paredes en segunda, a Juan Bustabay en el campo corto. Primero comenzó Stewart, pero él se fue y entonces llegó Bustabay. En tercera, Anthony Chávez. Y tenía en el outfield a Jeff Stone, a José Leiva y a Lionel Carrión.
era un equipo muy difícil de batir, porque además tenía de banca a Dan Ron. Y era un equipo muy veloz. Sí, claro, esa era la clave, la velocidad. Tenían a Derek Botello, que fue líder en juegos ganados con 9. Después estaba Bill Early, Ron Meredith, que fue también tremendo zurdo. Y hubo el cuarto abridor, o el quinto abridor del equipo fue una combinación entre Marco Campos y Manuel Luna. Dependiendo de las características del equipo contrario, o abría el zurdo o abría el derecho. Y después venía el otro a relevarlo. Y por supuesto tenían a Porfirio Altamirano para que cerrara los juegos. Entonces, Porfirio Altamirano. Ese equipo fue extraordinario desde todo punto de vista, ganó el campeonato de punta a punta y después en la Serie del Caribe también hizo estrago. De hecho, era un equipo que practicaba mucho el doble robo, sobre todo cuando tenía a Leiva y a Stone en circulación. Stone estableció récord de base robada para la liga hasta ese momento. Hasta ese momento, que después lo supera Donald Nixon, ¿no? Correcto. Yo recuerdo, de hecho tengo el video de la narración del título de la 83-84 de las Águilas del Zulia. Recuerdo a Pepe Delgado Rivero, narrador, creo que en ese momento estaba con Radio Caracas, ¿no? Correcto. Con Radio Caracas decir... Esa fue una temporada importante, pues la transmitieron Radio Caracas y Venevisión. Muy pocas veces se dio en Venezuela en cualquier liga. Pero recuerdo a Pepe Delgado hablar de lo importante, o sea, en medio de la transmisión y la celebración, que era ese título para las Águilas del Zulia, porque ese título, ya venía las Águilas de perder 3 finales anteriormente, pero yo creo que ese título de las Águilas terminó de enganchar a todo el pueblo zuliano con su equipo Águilas del Zulia, porque yo siento que más que el estadio se llenaba, pero no sé cómo explicártelo, todavía las Águilas no se consolidaban como franquicia. Yo siento que después de ese primer título de las Águilas del Zulia, la fanaticada comenzó a crecer fuera de Maracaibo, fuera del Zulia, empezó a crecer en distintas partes del país. Ya hablo, por ejemplo... Que sí lo aclaraste, pero ya desde que el equipo nació, el equipo se adueñó de la fanaticada zuliana. Por supuesto que hacía falta un título, hacía falta una celebración, ratificar que eran los mejores para que creciera como tal, pero ya en el corazón del zuliano estaba el equipo como tal. Quizás hubo mucho, cuando perdían, porque no tenían criollos, y se burlaban de ellos y decían que eran las chiritas y tal y qué sé yo, pero el equipo desde ese entonces comenzó a construir una base importante, porque ese año 83 fue el último con 14 importados. Y en adelante redujeron en febrero de ese año fue el famoso Viernes Negro. Todavía la liga consiguió tener los dólares para que jugaran con 14 importados el 83-84, pero ya el 84-85 no, fue con 9. Entonces un equipo que no tenía esa base de nativos tan profunda tenía que, por supuesto, sufrir el golpe que representaba de que el año pasado tuvo 14 importados, ahora iba a tener 9. Eran menos banca, eran menos posiciones menos jugadores con que sustituir y menos pitching. Y por eso el equipo queda eliminado el 8-4-8-5 y queda eliminado el 8-5-8-6. Pero en esos años, Rubén Amaro se encarga de firmar, conjuntamente con Ruperto y con Rodolfo, a la gran cantidad de peloteros criollos que le dieron tantas satisfacciones. Así llegó Quintana, así llegaron los hermanos Zambrano, así llegó Wilson Álvarez, José Solarte, Danilo León, Julio Machado. Todos ellos fueron llegando en esos años y ellos fueron la base que les permitió al equipo zuliano ser campeón en la 8-8-8-9 y en la 9-1-9-2 y en la 9-2-9-3. Me está preguntando que qué son una chirita. Una chirita. Son como unas maripositas con las que el viento juega. Pero ese es un dicho muy zuliano, ¿no? Es un dicho zuliano. Bueno, lo que yo me refería era porque, por ejemplo, en ciudades como Barinas, los Andes venezolanos, incluso en parte en el occidente, de estados como Lara, donde sus fanáticos eran muy arraigados a sus equipos, o donde no había equipo venezolano de béisbol profesional, ¿verdad? En algunas ciudades, con ese título de las Águilas, yo siento que salió el fanatismo fuera del estado Zulia.
Porque, por ejemplo, mi familia, que es de Barinas, que es fanática de las Águilas del Zulia, ya seguía las Águilas, pero creció su pasión por las Águilas luego del título del 83-84. Y es la misma historia que me he encontrado con muchas personas que son fanáticas de las Águilas fuera de Maracaibo. Que a partir de ese año se hicieron grandes fanáticos de las Águilas del Zulia después de conseguir ese título. Se identificaron, porque bueno, existía esa dualidad entre Caracas, Magallanes y el otro equipo era la Guaira. Pero las Águilas representaban como ese viento fresco para las ciudades que no tenían béisbol y que bueno, no se quedaban con los dos grandes equipos de Caracas y Magallanes. Sí, que básicamente en esos años también era Caracas el equipo que dominaba la liga. Correcto. Magallanes ese año de Willie Horton, y esporádicamente porque tampoco tenían una gran base de criollo. Es así. La Guaira era el otro equipo fuerte y estaban los demás. Correcto. Siempre fue un equipo hasta esta época de la dinastía que tuvo muchos veteranos. Pero no era un equipo que fue construyendo jugadores como sí lo hizo para ser el que dominó la liga posteriormente. Correcto. Esa transición, Toñito, me imagino que, por lo que me cuentas, imagino que Rubén Amaro tuvo también mucho que ver en esa época entre el campeonato del 83-84 y el campeonato del 88-89, porque entre esos años no encontramos unas Águilas del Zulia tan competitivas, sino que creo que hay un relevo generacional, por lo que me cuentas, y también el tema de la firma, de la firma de criollo y de la firma de importados, porque después esos importados son clave para obtener el 88-89. Claro, porque primero, acuérdate lo que te estoy diciendo, había que desarrollar a esos peloteros. Fueron 2 años quedando eliminados, 84-85 y 85-86. Ya esa camada de peloteros comenzó a dar muestras de su calidad al 86-87, que se logró clasificar. Pero una vez más se encontraron con Caracas y Caracas lo eliminó en los playoffs. Pero todavía el 87-88 los eliminan. Y viene el 88-89, donde ya Carlos Quintana es un pelotero que ya está para explotar en la liga, explota. Estaba todavía José Leiva, todavía se encontraba dentro del equipo Johnny Paredes, aunque Johnny Paredes se lesionó y no jugó esa temporada. El segunda base era Brian House, pero se trajo una gran importación. Entonces se trajo un catcher como Joe Girardi, que tuvo una temporada excepcional y fue un criollo más. Esa capacidad que mostró para ganar juegos en Grandes Ligas, para conducir los equipos, la mostró en Venezuela primero con Águilas del Zulia, porque incluso peleaba con los criollos para que estos se integraran al juego como tal. Hay muchas anécdotas de lo que hizo Joe Girardi en el juzgado. Stephenson fue líder en jonrones y líder en empujadas. Y más valioso. Jugó una segunda base muy buena, sustituyendo a Johnny Paredes, que estaba lesionado. En el campo corto se tenía a Argenis Salazar, pero Argenis se lesionó y terminó Mercito Muñoz, que fue uno de esos peloteros que vino de esa camada de peloteros que se fueron desarrollando. Mario Labastidas, un veterano que se había sumado, Mario Labastidas, importante, estaba en la tercera base. Y en el outfield estaba Leiva, estaba Los Zambrano y estaba Carlos Quintana. Ya después, además de ellos, estaba Bailequi, que fue un pitcher extraordinario esa temporada. Estaba Len Damian en el juego final, el 7º juego. Ya daba sus primeros pasos Wilson Álvarez, y también daba sus primeros pasos un pitcher que para la historia de Águilas del Zulia fue importantísimo, que fue Enrique Alfonso Gómez. Te iba a contar eso. Lamentablemente se lesionó muy temprano, porque los números que estaba colocando lo iban a colocar. Sí. Este está entre los mejores, pero iba a ser... esos tres títulos de las Águilas, entre el 88-99 y la 92-93, Enrique Alfonso Gómez fue un pitcher muy, pero muy importante. Demasiado. Además, cuando él se lesiona después de la 92-93. Es correcto, no exactamente. Aparecer hasta la 99-2000, que fue su última temporada en el béisbol profesional, porque nunca pudo recuperarse. Y que incluso, bueno, termina siendo campeón con las Águilas otra vez. Sí. En esa última temporada ya para retirarse. Solo campeón. Es correcto. Nos quedan 20 segundos en este primer chat, pero nos vamos a conectar otra vez porque es que nos falta todavía la segunda gran parte de la historia de las Águilas del Zulia. Felipe Lira, hermano, le escribí por Instagram, si ustedes le pueden decir que lo ando buscando. Le escribí y no me ha respondido. O sea, le voy a ser sincero. Le escribí a Felipe, le dije, Felipe, hermano, para una entrevista, no me ha respondido. Sé que está dando like, si ustedes mismos lo pueden contactar y si le responde al pana de archivo. Entonces,
Lo hacemos mucho más fácil, pues. Eduardo Zambrano, mira, ¿sabes qué? No sé quién me dijo por ahí, me dio la idea de poder hacer incluso una entrevista a los 3 hermanos Zambrano, pero estamos en eso. Se me puede conectar con Roberto, con Eduardo, con José Luis, encantado de la vida, hacemos un live con los... Sería espectacular, sería épico hacerle un programa con los 3 Zambrano, de verdad que sí. Pues con el cañón voy a escribir, estoy respondiéndole a las personas. Sí, que todo el mundo me pide. Yo le dije que con los Zambranos yo quisiera hacer algo especial con los Zambranos, ya que Pompeyo los puso a jugar a los 3 el mismo día. Yo quiero ser el primero de repente que los junte para hacer un live con los 3. Vamos a ver si se nos da. Sería épico. Bueno, Toñito, continuamos. Vamos, y nos quedamos en la campaña 88-89, ¿ok? De ese título de las Águilas, donde Phil Stephenson fue más valioso, tuvieron una gran base criolla y también una gran base importada. ¿Qué destacas tú de esas Águilas del Zulia del 88-89? Bueno, ya fue, como te decía anteriormente, el primer fruto de una generación que venía en ascenso, encabezada y de la mano de Carlos Quintana, que era y fue un criollo líder, llevado a las Águilas del Zulia por César Tobar. Y por supuesto ya se había unido al cuerpo técnico Pompeyo Davalillo, quien también jugó un papel fundamental en la formación de esos peloteros de Águilas del Zulia. Por eso entonces ese grupo le da el título a las Águilas en la temporada 88-89. Tuvo después de eso 2 años malos, donde queda eliminado, 89-90 y 90-91, pero ya ese núcleo estaba muy fortalecido para la 91-92 y 92-93 cuando obtienen 2 campeonatos seguidos. Allí, por supuesto, ya Quintana era una figura. Wilson Álvarez fue el mejor lanzador de esa temporada 91-92. Venía de lanzar en los Hino Run en las Grandes Ligas y bueno, Media Blanca prácticamente con la liga. Estaba Enrique Alfonso Gómez, que mencionamos anteriormente. Y la exportación también rindió con un Steve Cummings, que fue otro lanzador importantísimo, un Buck Nettle, que fue el receptor. Entonces, nuevamente ya Paredes jugando segunda, estaba como campo corto en esa época primero Cristóbal Colón, que también fue un pelotero que se fue desarrollando, que quizás no tuvo esa importancia en el 88-89, pero ya era figura para el 92. Pedro Castellano, que también fue una adición, también comenzó a explotar desde esa temporada 91-92, y ya esa era una base de nativos importantísima. Ya Leiva se estaba yendo, pero todavía era el veterano dentro del equipo. Ya no estaba Leonel Carrión, había otro criollo como Alexander Delgado, que no era titular, pero que después demostró toda esa inteligencia. Estaba Roberto, Eduardo, lamentablemente después salieron del equipo porque tuvieron que traer diferencias con los dueños, pero como tú lo vas a invitar, ellos te lo van a contar. Sí. Y ya estaba Pepita estaba Pepita con las Águilas. Estaba Pepita como un novato. Y es que era fue una generación importante. Nunca se detuvo la firma de pelotero. Y por supuesto, además de los que te he mencionado, estaba Danilo, aunque Danilo León. En los 2 temporadas, en la 91-92 él jugó con Petroleros. Pero estaba Solarte, que también... Sí, era el cerrador. No era el cerrador. ¿Era Setop en aquel momento? Jay Valer, y al año siguiente Julio Machado. Ah, cierto, Julio Machado en la 92-93, ¿no? Solarte fue un pelotero que se desarrolló lentamente. Y él comienza a hacer figura ya desde los 94-95 hacia adelante. Bueno, ahí sí le dieron ya el cargo como cerrador. Ahí sí, por supuesto, ya ahí le dieron, él fue el cerrador de la 99-2000. Claro. Ya para esos años. Yo recuerdo a Jay Valer. El área de la Liga Mexicana. Yo recuerdo a Jay Valer primero con las Águilas y creo que después lo trajo el Caracas, ¿no, Toñito? Él vino con Caracas, vino con Águilas. Esos fueron los dos. Es correcto. Pero su mejor temporada, la más espectacular, fue con las Águilas. Sí, fue relevista del año, incluso en esa 91-92 también trajeron a Dean Wilkins. Dean Wilkins fue el ganador de esa temporada y terminó siendo Julio Machado y Jay Valer al final. Pero, y luego llegamos entonces a la temporada 92-93,
¿verdad? Que es una temporada súper redonda para las Águilas del Zulia. Creo que así, bueno, podemos hablar de, para ti el mejor club, o sea, el mejor conjunto de las Águilas fue el del 83-84. Pero el de la 92-93 no. Ese de la 92-93 tuvo una particularidad importante. Y fue que ese equipo, a diferencia de los anteriores, tuvo la capacidad de que vino de atrás. Que no era un equipo que estuvo desde primero comenzó la temporada. Y viniendo de atrás, clasificó a última hora en el round robin, también tuvo que remontar para meterse en la final y pudo ganarle después al Magallanes en 4 juegos. Bueno, un Magallanes que de peloteros importantes. Otro lanzador importante de esos años fue Blas Cedeño. Blas Cedeño abrió el primer juego de la final esa 92-93. Claro, en Valencia. Lo abrió en Valencia. Y lanzó un juegazo, y era un novato. Juegazo, y lo recuerdo. Lo que te iba a comentar de esa final Zulia Magallanes, es que o sea, se combinó todo. Porque fue un Magallanes que clasificó muy rápido a la final, en ese round robin. Magallanes iba de punta a punta hasta que se... Claro. Clasifica muy rápido, pero también sufre la ausencia de Eric Anthony, Luis González. Recuerdo que Magallanes tuvo muchos problemas también con el picheo, porque finalmente no puede lanzar en la final Ramón García, ni Juan Francisco Castillo, que había sido novato del año en la temporada anterior. Y las Águilas, que terminaron metiéndose al final en la final, llegan mejor estructurados, llegan como mejor teamwork y acabaron con ese Magallanes en 4 juegos muy rápido. ¿Qué recuerdas de esa final? Bueno, básicamente el dominio, porque fue una victoria aplastante en 4 juegos. Sí. Y por sobre todo el juego final, el juego completo de Wilson Álvarez. Lanzando un juego que terminó 2 carreras por 0. 2-0 terminó ese partido. Con la célebre frase de Álvarez Guedes que citó Gerardo Quintero en su narración. Correcto. Con el último al carajo Albañiles, que se acabó la mezcla. Creo que fue un rolling por segunda estaba Johnny Paredes en segunda, ¿no? Sí, y estaba... Naveda había conectado un doble y estaba en circulación. Pero... Ok. Rolling por segunda Johnny Paredes a primera, ¿quién estaba en primera? ¿El Cañón? No, ¿verdad? Sí. ¿El Cañón? Sí, ya en ese momento Quintana jugaba primera. Exactamente, ese fue el último. En la de 91-92 estaba Dan Luis en primera. En la 92-93 sí estaba Quintana. Ese año fue cuando vino Jeff Grotto, ¿no? Grotto volvió ese año con la serie. Que jugó en esa temporada 92-93. Que tuvo un juego de 8 empujadas. Importantísimo en el round robin. Para dejar fuera al Caracas. Exacto, creo que tuvo un juego de 8 empujadas, si no me equivoco, ¿no? En Caracas fue ese partido. Pero fue una temporada, a pesar de todo, fue una temporada muy redonda para las Águilas porque se vieron dominantes, se vieron en esa final, sí, se vio realmente el equipo que tenía las Águilas del Zulia. Los equipos que tienen guión, en ese momento los Águilas lo tenían. Sí, sí. Son los que al final demuestran esa profundidad, y eso fue lo que mostró ese equipo de la 92-93. Profundidad para ganar un campeonato viniendo de atrás. Sí, es así. Y bueno, después de esa temporada, la 93-94, donde bueno, las Águilas serían con esa base criolla, pero esa final es la primera final Caracas Magallanes, pero llegan al 94-95, en ese 93-94, Águilas también clasifica al round robin, claro, porque tenía muchos problemas ofensivos. Ya ese año los importados no rindieron, no estaba un Growler, trajeron un paquete llamado Jack Boy, que después fue con Jack Boy. Con Magallanes fue con de bateo Jack Boy. No llegó a batear 200, estuvo incluso en Grandes Ligas, pero el equipo no bateaba. Y ese año tuvo un hallazgo con Omar Bencomo, que había llegado en la transacción que envió Eduardo Zambrano a Petroleros, y Bencomo fue líder en efectividad, pero en la postemporada no tuvo los minutos. Sí. Y a la final el equipo no tuvo muchos problemas ofensivos, y eso le termina costando el puesto a Pompeyo Davalí. Lamentablemente salió de la organización inexplicablemente, porque se sabía que ese equipo no bateaba, y por eso Pompeyo se va al Caracas cuando le dicen que ya no va a ser el manager. Regresa a Amaro, y Pompeyo es nombrado coach de banco de Phil Regan. Y Phil Regan lo nombra manager de los Orioles de Baltimore. Y entonces él queda como manager y toma la ventaja ganando la serie gracias a Omar Vizquel. Bueno,
esa serie final de la 94 con 95, que la hablamos mucho, la hablé mucho con Fernando hace unos días, tuvo varias connotaciones, porque las Águilas del Zulia comienzan muy bien ganando los 2 primeros juegos en Maracaibo. Que las Águilas tuvieron una remontada importantísima, ganaron como en el round robin. 4 juegos de round robin más el juego extra contra el Caracas. Eso te iba a decir, porque a primera hora juegan Caracas y Zulia. Ese juego terminó 4-3, ¿no fue que terminó, Toñito? Ese primer juego 3-2, creo, con una atrapada 3-2, algo así, ¿no? Con aquella atrapada de Nipson Nava. Ajá, ese año. Y después van a la final, ganan los 2 primeros. Y el primero cómodo, porque fue incluso una paliza, recuerdo. Y claro, el Caracas llegaba sin picheo, porque además tuvo que jugar prácticamente con lo que le quedaba el juego ante Magallanes. Es correcto. Omar Dal abre el primero. Omar Dal abre el primero, lo pierde contra la salida del Zulia, y en el segundo incluso actúa como relevista, porque Omar termina sacando. Omar Dal abre el tercer juego de la serie. Claro, por eso mismo. Y no estaba para el primero ni para el segundo. Por lo mismo, por lo que te cuento. Él creo que le abrió el juego extra. Sí, Omar abre el juego extra contra el Caracas, lo pierde. Y en el segundo juego contra Magallanes termina relevando en el 9º inning con una situación, llega con una situación apremiante. Magallanes con hombre primera y tercera saca el 0, porque Omar a nivel de decisión, Omar pierde el primero como lanzador abridor y gana el segundo contra Magallanes en plan de relevo. Sí, eso prácticamente quedó inhabilitado por los primeros juegos. Es correcto. Lanza el tercero, una joya, por cierto, porque ese juego iba 1-1. Y en el octavo inning, la jugada famosa de Omar Vizquel. Sí, y Águila se iba arriba 2-1. Que cambia la serie completamente, porque posiblemente las Águilas del Zulia hubiesen puesto esa serie 3-0 si ese batazo pasa y terminan ganando 2-1 el partido. Y esa atrapada de Vizquel unido a luego el batazo de Petaguini en el extra inning, aquel rolling con ojo de Rubén Amaro haciendo la virgiliana, trayendo al center field a jugar short field, que pasa con ojo y pone la serie 2-1. Ahí es lo que nos termina desencadenando lo demás. El amigo Maguani, porque dice que la gente celebrando en el estadio la clasificación de Zulia a la final con Argenis Carrullo y Caracas y Magallanes en un estadio vacío. Sí, completamente. Pero al final el Caracas terminó ganando la serie. Yo estoy seguro que los fanáticos estaban ligando que ganara Magallanes, por un tema de que a Magallanes, a las Águilas se le daban más quizás esos enfrentamientos con el Magallanes, salvo en la 78-79, siempre a las Águilas se le daba bien enfrentar Magallanes, pero contra el Caracas no se le daba tanto, salvo el juego extra que me indicaste antes. Que no estaba ligando a ninguno, estaban celebrando la clasificación a la final y que viniera el que viniera, porque a la final para ser campeón tienes que ganarle a todos. Si bueno, es correcto. A escoger rivales quizás no va a ser tan efectivo. Te pregunto, ¿tú crees que si la final hubiese sido con Magallanes, esas Águilas hubiesen podido ser campeón? Porque ahí el factor decisivo fue Vizquel. Es posible, pero eso nadie te lo puede determinar porque es correcto. El Caracas fue mejor. Porque tener un pelotero como Omar Vizquel en ese momento y en el nivel que él ya tenía que ser decisivo. Por eso que te digo que los criollos juegan un papel fundamental. Sí, sí. Incluso recuerdo que los juegos fueron muy cerrados. Y una de las claves de ese Caracas fue la velocidad. Con Goodwin y Cedeño. Y las Águilas tenían a Greg Son como receptor. Correcto. Y eso le robaron hasta la cartera. Eso, cada vez el que salía a robar llegaba a salvo. Y entonces era muy difícil. Y en base a esa picardía, ese juego fue lo que le ganó la serie, aunado al liderazgo y la defensiva de Vizquel. Incluso lo terminan consiguiendo en Maracaibo, un juego bastante cerrado. No recuerdo. Le empataron el juego a Jeremy González y después se fueron arriba, pues Jeremy fungió como cerrador en esa temporada. Correcto. No recuerdo si ese sexto juego fue extra inning o lo ganan en los 9 innings, Toñito. Creo que fue extra inning. Creo que fue extra inning. Después se fueron arriba extra inning. Es correcto, creo que fue en extra inning. Lo que pasa es que, te digo, de los pocos resúmenes que me faltan de las finales, uno de los que me falta es exactamente esa 94-95 porque no la consigo por ningún lado. Aprovecho. Yo en estos días te hice un encargo. Sí. No, yo voy a cumplir con ese encargo. Has hecho un gran trabajo, pero en el segundo juego de esa final 99 donde se presentó el equipo de la Centuria en Venezuela. Okay. Te prometo muy bonito, quizás empañado porque
La liga estaba por decidir lo que pasó en el primer juego. Lo que pasó en el primer juego. Y ahorita vamos a hablar de esa final. Lo que te iba a decir es que, bueno, ojalá que este proyecto que tenemos nosotros, el proyecto básicamente es que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tenga un archivo de videoteca para nosotros poder solicitarles a nivel de Liga Venezolana de Béisbol Profesional a las televisoras que nos concedan los archivos históricos y nosotros poder regalárselos a las personas, al fanático, para que pueda recordar los mejores momentos de sus equipos vía web, ya sea por YouTube o por cualquier otra vía, y también incluso los peloteros, que yo creo que hay una deuda histórica con los peloteros también, Toñito, porque, por ejemplo, yo conversaba con Pedro Castellano hace unos meses y le decía a Pedro fue más valioso de esa final 92-93, y Pedro me dice que no tiene absolutamente nada sobre esa temporada. Y o sea, estamos hablando de que el pelotero más valioso de la final no tiene solamente en su recuerdo, pero no tiene ningún archivo de esa final. Entonces yo creo que también hay una deuda histórica con el fanático y hay una deuda histórica con el pelotero. Hay más imágenes de la 91-92 que de la 92. Es correcto. Yo tengo algo que un youtuber subió a las redes, pero está muy distorsionado, no se ve muy bien, sobre esa temporada 92-93. El youtuber es un amigo llamado José Domingo Romero. Es correcto, que es de los pocos que ha subido material histórico de las Águilas del Zulia. No lo conozco, pero extiéndele, mi hermano, un gran abrazo, porque de verdad todo ese material yo lo he subido a las redes sociales para que la gente lo pueda ver, y yo creo que la gente de las Águilas del Zulia merece ver sus campeonatos de los 80. Esos archivos tiene Radio Caracas. Él tiene un grupo en Facebook que llama Águilas del Zulia ayer y hoy. Ok, y allí yo voy a ver si lo sigo. Mucha la historia del equipo Águilas del Zulia. Hay varios miembros del grupo que publican lo que es la memorabilia, incluso muchas fotos de peloteros que nosotros en la oficina de Águilas, cuando yo estaba en la oficina de Águilas, porque ahora ya estoy fuera del país, no teníamos. Ellos la han sacado de sus álbumes personales, barajitas que digan, y ha sido importante lo que ha logrado José Domingo con ese grupo. Bueno, el proyecto es ese básicamente, y yo sé que con la ayuda de peloteros, yo sé que con la ayuda de personalidades que están ligadas al béisbol, yo sé que es un proyecto que se va a materializar, porque es un proyecto que nos beneficia a todos, Toñito, y no es un proyecto que busca lucrarnos de cualquier manera, al contrario, busca agregarle una connotación histórica a nivel de biblioteca y imágenes, ¿verdad?, a la rica historia que ya tenemos y a la liga, y yo creo que hoy día la necesitamos más que nunca. Porque yo creo que hoy día necesitamos rescatar eso y que las personas se enganchen con la historia de cada uno de los equipos. Es necesario. Sí, por supuesto. Y lo importante también es darle crédito a la gente. Porque la gente tiene la mala costumbre en Venezuela de que hay una investigación, la obtiene y no le da el crédito a quien la hizo. Correcto. Que después le monta su logotipo, como si hubiese sido propia. Y eso, en eso es importante reconocer y ver en los ejemplos de aquí de los países desarrollados que siempre le dan crédito a quien generó esa. Y te digo aún más, por eso es que la liga, es necesario que la liga, que se haga como Liga de Venezolana de Béisbol Profesional, tome todos esos archivos de biblioteca de los canales y los saque a la gente. Que se haga como liga, que se haga como Liga Venezolana de Béisbol Venezolano. Yo creo que es importantísimo que eso sea así, como lo hace MLB. MLB solicita quizá con Venevisión lo puedan hacer. Sí. Con Meridiano, porque es más fresco, es más nuevo y es otro material. Pero creo que con respecto a lo que fue Radio Caracas, hubo un incendio que se llevó gran parte de los archivos tan valiosos que tenía ese canal. Pero sí tengo conocimiento, porque tengo amigos que han trabajado en la planta, tengo conocimiento que todavía Radio Caracas conserva mucho material de todo eso que transmitió en los años 80. Habría que entrar allí, habría que conocer a profundidad qué es lo que hay, pero esa es la tarea. O sea, hay que tocar la puerta y ver cuál es la disposición de ellos. Sí, no, yo estoy seguro. Mira, lo que pasa es que, como te digo, no es un proyecto lucrativo. En el caso de ellos, al principio la gente fue muy solidaria, pero después no ha sido tan solidaria como... Yo estoy seguro, como te digo, que no es un proyecto lucrativo, porque no se está buscando lucrarse con este proyecto, sino lo que buscamos es que a nivel de Liga Venezolana exista un canal oficial de la Liga que pueda darle esas imágenes a las personas. Entonces, como no es para un tema lucrativo, yo creo que sí se puede materializar, porque creo que va a haber disposición de eso. Ya, ojalá. Yo creo que sí. Sí, bueno, ojalá y se. Yo gozo mucho viendo tus investigaciones
y hemos intercambiado datos. Y no, sí. si no es por eso, no nos conocemos. Claro, pero es lo que te digo, y es lo que le digo a todo el mundo. Yo esto lo estoy haciendo y yo no cobro ni nada, ni tengo monetizado ni en YouTube, ni en ningún lado, porque como les digo, esto lo estoy haciendo por amor a la liga, por amor a la historia, porque me gusta, porque creo que estos proyectos son necesarios, y lo hago como eso. A través de esto no busco absolutamente nada que no sea crecer también yo mismo dentro del plano profesional, pero también que esas imágenes lleguen a todos nosotros. Esa es la idea central de todo esto. Siempre se lo he dicho y siempre lo he mantenido. Y los peloteros, bueno, y las personas como ustedes, profesionales, ayudan y aportan. Sí, claro, es importante. Ojalá y pueda recuperarse. Y todo lo que se haga es bueno. Es correcto. Pero entonces, bueno, por aquí una pregunta antes de continuar con la historia de las Águilas, que si tienes contacto, Toñito, con los hermanos Zambrano. Lamentablemente no. Cuando estaba en Maracaibo sí, pero ahora no. No, estamos en la misma. Lo que pasa es que creo que el único que tiene redes sociales creo que es Eduardo, ¿no? Sí, es el más activo. Roberto y José Luis no están tan activos en redes. Aunque José Luis sí tenía contacto con él allá en Maracaibo, ahora que estoy fuera no. Ok. Luego de eso, Toñito, llegamos, las Águilas pasan por también, no sé cómo llamarlo, como una etapa de transición entre la 94-95 y la 99-2000, porque en algunos tiempos, bueno, le cuesta llegar al round robin, otros años puede clasificar, pero no se le da la final. Allí, tambaleante, hasta que llega esa temporada 99-2000, donde explotan grandes baluartes también de las Águilas, entre ellos Alexander Ramírez, que ya venía con un desempeño dentro del equipo, un gran desempeño, y termina explotando ese año. Lo que pasa es que después de esa 94-95, ya ese núcleo exitoso comenzó sus fases de descenso. Aparte de que los movimientos que se hicieron no fueron favorables. La salida de los Zambrano, que fueron muy rendidores, sobre todo con los Tigres de Aragua. Otros peloteros de la lesión de Enrique Alfonso Gómez. Y entonces el accidente que sufrió Carlos Quintana, que fue mermando su carrera. Y el hecho de que ya Pedro Castellano y Cristóbal Colón no tuvieron esos años explosivos que tuvieron con el equipo, que incluso motivó a que ya para la 97-98 ninguno de los dos estuviera con el equipo. Primero salió Castellano, después salió Colón. Y ese equipo ya de la 99-2000 se arma en base de cambios, porque en esa onda de seguir sumando peloteros, ya para la 93-94 cambian Eduardo Zambrano, y en ese cambio viene Elixo Nava. Elixo Nava fue un pelotero importantísimo en esos años 90. Fue clave en ese título 99-2000 también, pero fue clave en ese equipo que llegó a la final en la 94-95, y fue uno de los criollos importantes en esos años 95, 96, 96, 97, 97, 98, que no fueron tan buenos. ¿Por qué? Porque allí se encontró el equipo con que la base esa exitosa de peloteros o había alcanzado su tope en las grandes ligas, caso Wilson Álvarez, o estaba declinando, y no había esa generación de relevo. Hubo un año que se consiguieron con un David Chipita Montiel, que jugó solamente esa temporada y fue un pelotero importante, pero se detuvieron las firmas de peloteros, y mientras en ese momento comenzaron a firmar y vino el programa exitoso del Magallanes con los Astros de Houston, y vino el Caracas, entonces fueron otras las organizaciones que fueron creciendo y el equipo se fue disminuyendo porque no tenía esa plantilla de nativos. Hubo un cambio muy afortunado con La Guaira, donde se tuvo a Alejandro Prieto, donde se tuvo a Rafael Álvarez, que fueron peloteros que jugaron un papel fundamental para ese 99-2000. Todavía tenían en el tanque Danilo León, que fue regreso del año. Estaba José Solarte, que ya era el cerrador del equipo y era uno de los mejores relevistas de la liga. Estaba Alexander Ramírez, que hasta ese año jugó porque después vino la firma con Japón, que también lo tuvieron en la transacción por Alexander Delgado. Correcto. Y en fin, fueron peloteros que llegaron vía cambios, no tanto por filo. Y el equipo pudo obtener ese campeonato de la 99-2000,
pero no era un equipo con el que tú podías pensar que se podía formar una dinastía como en el anterior. Correcto. Porque tuvieron un gran año. Exacto, hubo peloteros que tuvieron un gran año, peloteros que ya se iban y peloteros que... recuerdo el que fue un año espectacular, Toñito, de Bambán González, fue su mejor año. González también llegó vía cambio, correcto. González Caribe, ¿no? Tuvo muy buenos años con Águila, vino desde Caribe. Creo que Leiva fue a dar a Caribe en ese momento. Tito Quintana realizó su carrera con los Caribes de Anzuategui. Y recuerdo que, bueno, eran ante Anzuategui. Recuerdo que, bueno, hasta hoy en la mañana terminé de postear ya el resumen del último juego de esa final. Y bueno, los fanáticos discutían. Mi percepción es que las Águilas en esa final fueron muy superiores al Magallanes, sobre todo en el picheo, porque fue una final de picheo, salvo el juego número 2, bueno, en el 1 fue un toma y dame, con todas las incidencias, el 2 fue el único que gana Magallanes, pero sin embargo, el pitcher abridor de Magallanes para el juego 1 era un relevista que llegó al quinto inning. Ricky Pickett se llamaba. Y el juego quedó, iba 1-1. Claro, hasta el octavo inning donde Magallanes se despega. Iba ganando Águilas 3-1. Correcto. En el octavo Magallanes hace 4. En el octavo y pasa a ganar 5-2. Y luego en el cierre, bueno. Y ya después del 5-2 se empata y con el bandazo de Lino Cole, otro pelotero importante que llegó en esos años, el equipo voltea la pizarra y se pone a ganar y entonces viene la detención del juego, la detención del partido. La alegría se desbordaba en Maracaibo y siempre los managers contrarios trataban de aprovechar esa situación. Eso fue siempre histórico en Maracaibo. En ningún momento los equipos contrarios estuvieron en peligro, ni en esa final, ni en la de la 2016-2017 donde Dorante quiso hacerlo. Sí. Ahí siempre, yo siempre lo que critiqué de la liga, Toñito, era que la liga esperó mucho para tomar una decisión. Sea cual sea la decisión, si era de continuar el partido, se tenía que haber continuado de una vez, luego, o sea, antes de empezar el segudo juego, si era de continuarlo. Nunca debió haberse dado eso. Y si era, y el primer juego se completara después del tiempo. Claro, no. O se completaba antes del segundo partido, o en teoría que hubiesen tomado el caso de confiscar el juego a favor de Magallanes, también tenían que hacerlo antes del segundo partido en una reunión extraordinaria de la liga. La serie tuviera un resultado. Claro. Ese sencillamente fue una mancha y ojalá y no vuelva a repetirse. Yo siempre voy a criticar eso y lo criticaré toda la vida, porque entonces teníamos una serie donde en el segundo partido que gana Magallanes con aquel famoso gran slam de John Cotton, entonces Magallanes se va 1-0 a Maracaibo, pero sin saber qué iba a pasar con el primero. Si no sabíamos como finalmente ocurrió que las Águilas tenían que buscar los últimos 3 outs para ganar ese juego, o Magallanes se iba a quedar con los 2 en Maracaibo porque iba a ser confiscado. Entonces era una situación bastante irregular. Dentro de todo lo malo, lo que mejor pasó fue que las Águilas pudieron terminar en Valencia, porque imagínate tú, Toñito, que hubiese pasado. Que ya las experiencias que volvió a suceder cuando ya la 2016-2017 por lo menos finalizaron el tercer. Es correcto. Antes de empezar el cuarto, que era lógico que eso lo hicieran. Es correcto. No, es correcto. Entonces tuvimos esa serie complicada y yo creo que esa serie la gana las Águilas por 2 factores clave. La primera, bateo oportuno. Las Águilas en esa serie batearon muy oportuno. En los claro. Si no, tuvieron innings claves. Las Águilas tenía picheo. Y el picheo, porque por ejemplo tenía no solamente Brandon Duckworth, a Wilson, que abrió el primer juego, sino que tenía a Duckworth, que ganó el tercer juego en Valencia. Correcto. Tenía a Scott, que lanzó el cuarto contra Mar Guerra, que fue un duelo de picheo. Y terminaron ganando porque también tenía un gran bullpen. Es correcto, exactamente. Entonces, en el quinto juego, es correcto. Se veía superior. No, es lo que te digo, el picheo de las Águilas fue mucho más completo que el de Magallanes, tanto el abridor como el relevista en esa serie, y las Águilas batearon en los momentos clave, hicieron rallies, aprovecharon para hacer rally, que finalmente terminaron junto al bullpen decretando la victoria de las Águilas. Para los que discutían por la página, las Águilas tuvieron mucho mejor equipo y jugaron mejor pelota que Magallanes en esa final,
pero sin ningún tipo de duda, y por eso la ganan en 5 partidos. Yo creo que no hay... Es importante destacar, y lo que son nuestros campeonatos, que es el equipo con el que tú llegues al momento. Porque de repente, correcto, a lo mejor Magallanes era el mejor equipo desde que empezó la temporada, pero con el equipo que llegaron a esa serie final era mejor el de año. Correcto. Es así, no. Bueno, también Jolber Cabrera. Jolber fue que es el más valioso. Jimmy Rollins. Con Scott era tremendo relevista. Jimmy Rollins se perdió el primer juego, pero después jugó una serie importantísima. De hecho, fue uno de los peloteros más destacados de la siguiente década en el béisbol de la Grandes Ligas. Hasta más valioso. Recuerdo. También fue otro jugador importante de lo que fue la importación de ese año. Los novatos Guillermo, ¿te acuerdas de? Jugaron un papel fundamental en la receptoría. ¿Te acuerdas de Kid Pellow, que jugó muchos años en México y que ese año vino con las Águilas y rindió? La parte final rindió mucho, como tercera base. Sí. No estuvo en los últimos juegos, pero sí estuvo en los primeros partidos de la serie. Sí, es correcto. Me acuerdo mucho de Kid Pellow porque fue un importado que rindió muchos años en la Liga Mexicana. Y después lo vi en Series del Caribe, pero con la camiseta de México. Esos fueron los primeros años en los cuales ya los importados que finalizaban sus equipos en el Caribe venían a reforzar ya en esa parte final, pues no solamente Pelo, vino John Cotton, que dio un honrón para poner al Magallanes en el segundo juego, y también de la Liga Mexicana. Correcto. Yo recuerdo, bueno, después que las Águilas ganan ese título, comienza una época de sequía para las Águilas, bueno, que termina en obviamente la 16-17. Los peores años de la historia de Águilas. Sí, pero, porque me tocó vivirla de cerca por mi familia. Coincidencialmente, las Águilas trajeron grandes importados, sobre todo en el picheo. Ya, por ahí pasaron Hit Totten, Jeremy Cummings, Chris Becker. Lo recuerdo una campaña de Chris Becker, lamentablemente se tuvo que ir el canadiense. Año también que fue pitcher. Claro, y mucho más cercano ya a Austin Viven Dirks. O sea, todos esos grandes lanzadores que vinieron con las Águilas del Zulia no se materializan en éxitos. Sí, porque en líneas generales ya comenzó lo que te decía, el grupo de criollos no era tan bueno y entonces hubo que comenzar a desarrollar peloteros. Tenía esos 3 catchers, Maldonado, Quiroz y Quintero, pero no tenía nadie. Tuvo un año que Douglas Silva fue líder en efectividad de la liga, pero hasta ese año llegó. Douglas García nunca fue el pelotero que se esperaba que fuera. Ya Solarte se estaba yendo de la liga. Blacedeño siguió siendo el pitcher importante de esos años en el relevo, pero no era, ya no estaba tampoco Jesús Bambán González. Llegó Alejandro Freire por José Solarte, pero nunca fue un equipo que pudiera competir. Después incluso llegaron a cambiar a Jeremy González, pero en 7 años seguidos sin clasificar, porque el equipo no tenía esa plantilla de nativos. Importante fue, para cambiar eso, la llegada a la gerencia de Jorge Olivares. Es correcto. Transformó al equipo de Águilas del Zulia, que siguió sin esa política agresiva de firmar peloteros, pero con los cambios que hizo, prácticamente le dio esa fisonomía, y un equipo que entonces de 7 eliminaciones seguidas clasificó 7 años seguidos. Correcto. Pero porque esa clasificación de las Águilas fue para la 2009-2010, ¿no? Con aquel... O un año antes. Después de la 99-2000, Águilas clasifica al año siguiente, 2000-2001. Correcto. La 2001-2002 hasta la 2006-2007 no clasificó. Claro, pues yo recuerdo después, pero mucho más reciente. Vino John Russell como manager y ahí se correcto la clasificación. Y la 2007-2008 vuelven a quedar eliminados, que fue ese famoso año que quedó eliminado Caracas, Magallanes y Águilas. Y Águilas del Zulia, correcto. Y después de la 2008-2009 en adelante, hasta la 2013, hasta 2014-2015 se clasificó, pero sin éxito en el round robin porque el equipo se desmantelaba, le paraban a todos los importantes. Allí vamos ahorita. Voy a contestar 2 cosas aquí nada más en el chat, porque J. Pirela me pregunta aquí. Bueno, primero me preguntan, ¿Bambán batió el ciclo de Maracaibo? Creo que sí, Bambán González batió el ciclo. Lo batió en Acarigua. Pero eso es lo que te iba a decir, no recuerdo dónde, pero creo que sí lo batió.
Y batió el Ajá. 109 a Carigua, que quedó 20. Y después no sé qué, y tú revisas, que no nombramos a Mark Bombard como pieza importante, sí. Realmente Bombard manejó muy bien esa final contra Magallanes, sobre todo en el picheo relevista. Trajo los relevistas que tenía que traer, la situación que la tenía que traer. No nos caigamos. Después Mormon vino con Magallanes, pero no tuvo el éxito que consiguió con las Águilas del Sur. Entonces, tenemos, Toñito, las Águilas. Yo sufría con mi hermano Ronald Molina, que año a año las Águilas en el papel tenían un gran equipo. Estoy hablando incluso antes de los cambios que trajeron a Mejía, a Pirela, un poco antes, las Águilas empezaron a mostrar una mejoría en su base criolla y traían esos grandes importados, sobre todo en el picheo, pero se desarmaban cuando llegaba el round robin. Llega Mejía, llega Pirela, y ¿cómo es para el equipo cuando llegan esos grandes cambios de Magallanes y de otros equipos que le dan esa solvencia ahora a las Águilas del Zulia de tener esa gran camada de peloteros criollos? Bueno, porque paralelamente a los cambios también ya se firmó a Parra, se firmó a Carlos González, se firmó a Inciarte. Pero básicamente fueron los cambios lo que le dieron al equipo nuevamente esa plantilla de peloteros importantes. Y eso fue lo que le permitió contar con ellos y clasificar. Lamentablemente Mejía firmó para jugar en Japón, eso lo apartó de la liga. Carlos González se consolidó muy temprano en las grandes ligas. Recuérdate que después que quedó campeón bate no jugó más. Sí, no pudo jugar más. En el caso de Inciarte también es un guante de oro, pelotero que tampoco lo vamos a ver en Venezuela en las circunstancias actuales. Parra fue cambiado por situaciones que no vienen al caso y extradeportiva. Pero a la final ese núcleo de peloteros que fue llevando Rivarí fueron los que le dieron el triunfo a las Águilas en la temporada 2016-2017, después de un trago amargo en la 2015-2016 cuando el equipo fue eliminado. Correcto. Y ahí juega mucho lo que yo decía hace unos días aquí con varios live, que es que a partir de la escogencia de refuerzo, ya entramos en otro campeonato también, porque los títulos, puede que los títulos los ganen los equipos, pero mucho tiene que ver la gerencia y los refuerzos que tú obtengas. Y las Águilas obtuvieron grandes refuerzos, algunos, o la gran mayoría del Magallanes, de un Magallanes que venía de 4 finales seguidas, pero que bueno, tiene un mal año. Pero entonces en esas Águilas contaban con Eddie Chávez, contaban con Mario Luisón, contaban con José Tabati, contaban con Ronnie Cedeño. 4 peloteros importantes. Otro de los detalles que en años anteriores los refuerzos no rindieron. Quizás correcto. No fueron los mejores que se podían escoger. Cada quien sabe qué es lo que va a buscar, o qué es lo que puede pagar, o qué es lo que requiere en ese momento. Pero en esa temporada 2016-2017 sí se tomaron peloteros clave para reforzar el equipo. Y se reforzó incluso, todos los refuerzos rindieron. Y eso ha sido un aspecto clave desde que se instauró la figura de los refuerzos en Venezuela. Fue clave en la dinastía de los Tigres de Aragua, que tenía un tiro extraordinario para escoger los refuerzos que terminaron siendo campeones. Y todos le rendían. Y en ese momento, en esa 2016-2017, todos rindieron para la causa zuliana y contribuyeron al título. Bueno, siempre se ha hablado, yo la verdad desconozco, y yo de temas que yo realmente desconozco, no hablo o trato de no hablar de más porque puedo meter en un paquete a otra gente, pero siempre se habló de que la gerencia de las Águilas del Zulia no invertía en el draft. Yo no sé si hasta qué punto es verdad o mentira. Lo que sí estoy seguro es que también a las Águilas del Zulia nunca les tocó en todos esos años escoger primero o segundo para escoger quizás lo mejor del draft. Siempre escogía tercero o cuarto. Y el otro detalle es que también, si a ti te sacan a 4 peloteros clave, porque te los paran, y vas a escoger los refuerzos, vas a sustituir 4 que no te rendían, pero los 4 que se fueron no los vas a sustituir nunca. Ese año 2016-2017 no se fue nadie, y más bien sumaste. Correcto. Entonces te iba a decir, ¿cómo tú en temporadas anteriores podías sustituir, por ejemplo, temporadas como la primera vez que dirigió Nixon Lama, 2012-2013, sustituyendo a Macaulay? Correcto.
el equipo dio un vuelco de 180 grados cuando lo toma Lixon. Y comienza a ganar y empieza prácticamente a clasificar. Le faltaba un juego, pero le pararon a Freddy Galvis, el shortstop, la línea central. El equipo clasificó porque Luis Hugueto se robó el home en un juego entre Caribes y Cardenales. Eliminó a Cardenales y clasificó a Águila, Caribe y Atlas. Porque no volvió a ganar un juego hasta como después que había perdido 7 más en el round. Claro, ¿tú te acuerdas que incluso te acuerdas en el round robin de la 2011-2012 que fue un round robin, creo que terminó el equipo con 3-13? No sé si. Ese fue la 2012-2013. No, 11-12, Toñito. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque fue mi primera temporada con el Magallanes y ese año un juego increíblemente loco en Valencia, que llegó Magallanes ganando los 6-1 el noveno. Las Águilas remontan el partido, lo ponen 10-6 y Magallanes lo remonta en el noveno y lo gana 11-10. Ese día lo transmitimos con una cadena larguísima. Sí, ese día fue el día de los 2 honrones de Ernesto Mejía en Valencia en el mismo inning, el noveno. Ese día, en ese noveno inning. Pasaron muchos detalles. Sí, no. A la final el equipo nunca llegaba completo. Sí, no, te lo digo que lo viví. Como si llegó en esa 2016-2017. Lo viví intensamente, Toñito, por todo el tema familiar que te digo. Mi hermano, mi padre adoptivo, son muy fanáticos de las Águilas y créeme que las decepciones año a año de ellos, o sea, eran impresionantes de ver. Ojo, que cuando hacíamos este tema de estos debates de qué equipo llegaba mejor al round robin, las Águilas, que venían de una muy buena temporada regular con grandes peloteros, siempre se desarmaban por algún motivo y le sacaban una o 2 o hasta 3 piezas vitales de la columna vertebral, que en ese momento incluso eran los criollos más que los importados. Es que siguen siendo y ahora más, pero las piezas fundamentales eran sencillamente si te paran a los peloteros, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer. Correcto. Ahora, esa temporada 2016-2017, donde todas las cosas se le dan, esa temporada, recuerdo que estaban solo Galvis y Pirela, porque creo que Ernesto no juega ese año, pero estaban Galvis y Pirela y pudieron terminar Galvis y Pirela ese año con las Águilas del Zulia hasta el último juego. Yo creo que eso también, más allá. A Galvis lo mandaban a parar y decía, no, yo quiero seguir y jugó hasta la Serie del Caribe. Es correcto. Por eso te digo, o sea, también fue importante, más allá de la cantidad de refuerzos que todos rindieron, pero el hecho yo creo que de tener a Pirela y a Galvis hasta el final también le dio esa seguridad al todo el grupo de las Águilas del Zulia de que iban a pelear hasta el último día, cosa que no había pasado en años anteriores, donde siempre sacaban 1, 2, 3 o 4 peloteros. Sí, claro, eso fue clave ese año. Además que el cuerpo técnico, que lamentablemente ya no está, jugó un papel fundamental en integrar el equipo. La armonía que había en ese equipo era extraordinaria desde el primer día de la temporada. Y en ese aspecto hay que felicitar a Lixon Nava y a todo su cuerpo técnico, Wilson Álvarez, Alexander Delgado, Luis Ordaz, Edwin Moreno. Todos los que estuvieron en esa temporada hicieron un papel extraordinario. Yo creo que ese es otro detalle, Toñito, que a veces se nos va por debajo de las piernas, o por lo menos en la discusión, de que las Águilas normalmente fueron un equipo que durante muchos años contrataban, siempre traían manager extranjero. Y eso, para algunos también, en otros casos, también otros equipos de la liga. Pero ese año deciden terminar de darle la responsabilidad a Lixon Nava para que fuese manager de las Águilas del Zulia. Y no sé, a mí me parece que el núcleo de técnicos que conformaban las Águilas del Zulia ese año con Lixon al mando, también le dio una identidad zuliana, una identidad a las Águilas, de que la gran mayoría eran ex peloteros de las Águilas del Zulia que lograron títulos con el equipo. Sí, al final hicieron un gran trabajo y fue clave. Es más, yo pensaba que ese cuerpo técnico ha debido finalizar, decir hasta aquí quiero llegar, no que lo quitaran. Ya no estaba ya en Maracaibo cuando eso sucedió, pero desde la distancia pienso que fue un desacierto despedir a Lixon Nava en ese momento. Pero volviendo a la campaña 2016-2017, creo que esa fue la clave. Además venían de una muy mala experiencia con lo que fue el trabajo de los managers importados que trajeron para la 2015-2016. Que era lo más lógico. Después de allí, la 2017 y la 2017-18 y 18-19 son igual campaña. Creo que la 17-18 no clasifica las Águilas o sí llegan al round robin.
No, de la 2017-2018 se clasifica, fue mi última temporada y otra vez el equipo se desmanteló en la parte final y después de haber logrado la clasificación tenía que ganar 2 o 3 jueguitos para no quedar sexto. No los pudo ganar, terminó sexto, le tocó enfrentar a Cardenales en la primera ronda de la postemporada y pierden 5 juegos. Es correcto, 4-1, sí. Después viene la temporada siguiente, 2018-2019, donde son eliminados. Yo en esa temporada trabajé los primeros 6 partidos porque me vine con la familia a Estados Unidos huyéndole a la revolución. Y ante esa situación... Estamos igual. Sí, claro. Estamos igual. Yo me fui del país en la misma situación. Y como todo lo que nos hemos ido. Sencillamente cada quien tiene una historia. Es correcto, sabe por exactamente. qué lo hace. Y no es que, así como los que se quedan, yo no los critico. Correcto. Venirse afuera es empezar de cero. Y quizás yo más nunca transmito un juego, eso no lo sé. Pero aquí no me ha tocado fácil. Y a la gente que he tocado de los medios no me ha abierto las puertas. Es así. Entonces, incluso, yo siempre le digo a las personas, yo normalmente Toñito, en esta página, yo normalmente siempre trato de colgar videos y relacionarme más con el tema de deporte que con política, pero es inevitable a veces, en este tipo de conversación, no sacar a la causa por las que ni tú ni yo, por ejemplo, estamos hoy día relacionados directamente con el béisbol, haciendo algo en Venezuela. O sea, es inevitable tener que decir por culpa de quiénes. Es que al final todo el mundo tiene que, o sea, sabe quién fue. Por ejemplo, mi hija toma una medicina, las tenía que importar, porque allá no las vendía, no se conseguía. Aparte le cerraron colegio, le cerraron terapia, le cerraron todo. ¿Qué iba a hacer allá? Pero Sí. volviendo al béisbol, en esa temporada 2018-2019, el equipo muy mal estructurado, la importación mala. Y de paso, se lesionaron varios peloteros criollos empezando la temporada. Se lesionó Ariel Romero. En fin, el equipo estaba en una situación que era muy difícil que lograra clasificar. Y pienso que fue muy injusta la salida de Lixolaba, que incluso había aceptado que le rebajaran el sueldo para esa causa. De que no estoy bien. Yo viéndole desde lejos, no creo que haya sido la mejor solución. Bueno, es más, muchos de los cambios que se han hecho después de la temporada 2016-2017, para mí no han sido favorables. Porque se han traído muchos peloteros de nombre, fotos para el roster, pero que no han jugado. Y los y los que han jugado no han rendido. No, si no juegan, nunca te van a rendir, pues tú puedes tener la foto de Robert, por ahí pasó la de Pablo López en la guía, pero no juegan. Entonces, ¿cuándo te van a dar un batazo? ¿Cuándo te van a ganar un juego? Y de paso, han traído muchos peloteros lentos. Y ese equipo, o ese estadio Luis Aparicio, tú no ganas con gente. A eso iba. El Luis Aparicio es un estadio para jugar de una manera diferente. Por supuesto. Entonces, con un equipo de tanta gente lenta, necesitas hasta 4 hits o 4 batazos para anotar una carrera. Es imposible ganar en el Luis Aparicio así. Tienes que correr. Tienes que tener jugadores que estando en segunda con un hit anoten, o con un hit lleguen de primera a tercera. No necesariamente con jugada de bateo y corrido. Correcto. Bueno, ahí donde voy. Porque ese 2016-2017, fíjate los refuerzos que agarran las Águilas. También agarró a Lizón, que era quizás el único bateador de poder, pero te agarra a Rodney Cedeño, que es bateador por encima del promedio de la liga en cuanto a la velocidad. Es ganador. Exacto. Ahorita entre los chats, que yo medio los leo, pero te tengo que contestar, que Andy Chávez ganó con todo el mundo y Ronnie Cedeño también. Es correcto, exacto. Y aparte de eso, trajeron a Tabata, que ese año fue el mejor año de Tabata con Magallanes. El mejor año en la liga. Después exactamente. Lo adquirieron y de ahí volvió a tener los problemas de lesión y al final... Correcto. Bueno, las Águilas trajeron a Tabata, llevaron también a Jesús Montero, y bueno, ahorita recientemente, recuerdo ahorita el cambio de Héctor Sánchez, que se lo traen,
Pero todos son jugadores lentos, todos. Todo. Imagínate tú que juegue Montero y Héctor Sánchez. Te tranca el line-up, a no ser que den jonrón. No, den jonrón o bueno, entonces triple para que puedan anotar. Es verdad, son un equipo pesado. Que a la gente critica mucho la gerencia de Astros. Pero la situación en particular de Maracaibo hace difícil que cualquier pelotero que no sea de Maracaibo o hasta siendo de Maracaibo quiera ir a jugar allá. Correcto, también. Porque en una ciudad donde se va la luz todos los días, donde tiene racionamiento de 6, 7, 8, 10 horas, ¿quién va a querer ir allí? Donde no hay correcto. Sí, hay una situación. Después que yo tenía un programa de radio que tuve muchos años en Deportes Unión Radio. Cuando Deportes Unión Radio en Maracaibo, que era regional, decide eliminar la programación regional y quedarse solamente retransmitiendo los programas de Caracas, me propusieron que hiciera el programa los sábados en otra emisora. Yo dije que yo no quería estar los sábados porque yo siempre había tenido programas de lunes a viernes. Y yo comencé a trabajar proyectos en internet. Yo trabajaba desde mi casa. Pues resulta que hasta el 2017, septiembre, hubo un chubasco, explotó el transformador de la internet de intercambio y tuve que quedar sin trabajo porque más nunca lo arreglaron. Y por allá donde yo vivía se habían robado los cables de CanTV y no había otra compañía que diera servicio. No, horrible la situación en todo sentido. Es muy difícil, pues quizás con eso hasta ganaba más que lo que hacía en la radio. No, la situación en todo el país es completamente... Mira, yo ya hablaba con Marco Dunfield, que es mi amigo, y la tarea que está haciendo... está haciendo un trabajo titánico. Pero el trabajo más titánico, más de lo que está haciendo con las entrevistas y todo esto, es que Marco me comenta a veces que tiene 8 horas sin luz, 10 horas sin luz, entonces cuando está la luz tiene que tratar de editar y hacer todo rápido porque no sabe cuándo se va a volver a ir la luz. Entonces, bajón se pierde lo que ha venido. Sí, entonces se pierde el trabajo, entonces tiene que estar... O sea, es horrible. Y con todo este tema también de lo que estamos sucediendo... Están en Caracas que están empezando a vivir esa situación. Es correcto, Maracaibo ya llevan años en esa situación. Yo en este dedo de tanto cargar botellas de agua porque el edificio, si no llegaba el cisterno, no tenía agua. No, inhumano. Y eso es lo mismo que a veces, pasa con los peloteros, que cuando dicen, voy a Maracaibo, con todas las condiciones que hay en el Zulia actualmente, que no es culpa de los zulianos, sino que es culpa, de los indolentes. Yo no te voy a decir el nombre, pero hay un pelotero zuliano, amigo, que pertenece a Águila, que no jugó la temporada pasada por la situación de que no podían jugar los miembros del gol organizado, que se fue a pasar una semana en Maracaibo, o sea, fue a vivir a Maracaibo, que tiene casa acá en Orlando, fue a vivir a Maracaibo para pasar navidades y tal y qué sé yo, duró una semana. A la semana dijo, no aguanto, y se vino otra vez para acá. No, es que la situación es inhumana. Ahora, nos quedan 3 minutos de programa, pero yo en esos 3 minutos quiero que Toñito me digas, lo pueden grabarlo más rápido, ¿cuáles son las Águilas del Zulia del futuro? Independientemente, con el tema país y todo esto, pero ¿cómo ves la base criolla? ¿Cómo ves el equipo de las Águilas del Zulia para las próximas temporadas? Fíjate que eso depende de quiénes puedan jugar. Okay. Para contestarte eso, yo creo que ni el gerente de las Águilas te lo puede contestar. Porque si juegan los muchachos que han venido adquiriendo, si se permite que jueguen los peloteros del béisbol organizado, creo que Águila está un paso atrás en cuanto a las reservas de otros equipos. Okay. Pero si no juegan, si no es una temporada similar a la anterior, pudiera estar un paso adelante, y por eso fue que transitó sin problema la ronda eliminatoria de la campaña pasada. Así que en esa situación es muy difícil decirlo. Por ejemplo, si permiten jugar peloteros de béisbol organizado, el manager tiene que ser alguien que esté conectado al béisbol organizado. De hecho, ellos tenían a Douglas Jodor. Yo sí recuerdo. Al no darse la situación, contrataron a Lavalillo. Pero, con todo y que Lavalillo es un gran técnico, no tiene conexión con el béisbol organizado, y eso siempre es como algo que
que choca y que no va a permitir que a lo mejor le den permiso a algunos jugadores. Entonces, es algo que yo creo que ni los miembros de los equipos te pueden contestar. Yo hoy día te digo que el gran problema que nosotros tenemos es la incertidumbre. O le preguntas a alguien del futuro de un equipo en Dominicano, te puede dar una respuesta certera. Sí. O por lo menos nosotros, Toñito, si nos preguntaban hace 5 años, más o menos. Claro que faltan jugadores como Ali Castillo. Ali Castillo ha sido el mejor pelotero de Águilas del Sur. Sí, coincido. O sea, ha bateado a todos los niveles y ha hecho cosas impresionantes. Yo te decía que si hace 5 años nos hubiesen preguntado, sí, porque teníamos quizás una estabilidad, había una estabilidad en la liga, y aunque el país ya venía surgiendo problemas, pero teníamos la certeza año a año de que muchos peloteros se incorporaban. El problema es que, bueno, hoy día está como difícil. No sabemos si habrá liga ni siquiera. Armar el rompecabezas con respecto a cuánto tiempo iban a jugar, cuándo se iban a incorporar. Y entonces había, por ejemplo, hacían una pizarra y colocaban los shortstop, fulano, sultano y mengano, y se sabía a partir de qué fecha iba a jugar cada uno. Es correcto. O si todos iban a coincidir. Ahora es muy difícil, porque primero hay que ver, ya al final de la temporada pasada quitaron las restricciones, pero con la situación país uno nunca sabe nada. Y el otro detalle está en quiénes van a querer ir a jugar. Es el hecho de que en el estadio sí haya luz. Tú vas a dormir. No, es las condiciones para los jugadores. Hotel. Entonces eso hace para Águilas del Zulia cuesta arriba, para la gerencia, para todo el mundo, estar allí. Pero yo siempre voy a tener la esperanza, Toñito, de que pase algún milagro de la vida y que podamos llegar a la próxima temporada de béisbol en otras condiciones políticas y sociales en Venezuela. Es lo que todos mira, yo creo que por lo menos el 90%, por no decir todo el mundo, tengo la esperanza de que haya béisbol de Grandes Ligas, así sea en estadios, pero de cualquier forma, esperando esta pandemia del coronavirus. Bueno, pero antes de despedirme, Toñito, solamente decirle 2 cosas. Por ahí me estaba preguntando en la entrevista, todas las entrevistas las subo a YouTube. Yo esto ahorita más tarde lo grabo, yo no tengo que editar nada, pero simplemente tengo que cortar y pegar algunas cosas y listo, lo subo a YouTube apenas pueda. Tengo 3 atrasadas, pero en 2 días máximo está esta entrevista con Toñito para que la puedan disfrutar. Y recordarles que mañana también tenemos par de caballos. Mañana va a estar Ramón Hernández a las 6 de la tarde. Caballete. Está en Caballete, Toñito, no tiene Instagram, no tiene nada, y se va a conectar en el Instagram de su esposa, imagínate. El nivel del Caballete que es Ramón, es mi amigo personal, lo adoro porque es una gran persona. Y después va a estar nada más y nada menos que don Urbano Lugo, va a estar a las 8 de la noche. Y vamos a hablar distendido con el señor Urbano, porque es un tipazo también en todo sentido, y hay bastante que hablar del tema. A los que me preguntan por jugadores de las Águilas del Zulia, les estoy indicando, Nixon Nava y Wilson Álvarez, estoy en espera de que me concedan la entrevista. Bueno, nos quedan 20 segundos, Toñito, te dejo para que te despida. De mi parte, un abrazo y esta es tu casa. Muchísimas gracias, y por ahora lo que estoy haciendo semanalmente es escribir una columna. Se llama Hit and Run. La pueden conseguir en www.baseball365.com. También me la está publicando una página